Érase una vez un niño que soñaba con tener su programa. Buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Toda la escuadra. Hay muchas cosas que contar en el día de hoy, un viernes que hemos tenido deporte en directo, segunda división, el baloncesto de la Euroliga, hemos tenido también fútbol sala que continúa ahora mismo en juego. Se acerca Santa Coloma, que ha marcado el tercero frente al Barça Futsal. Quedan 3:33 para saber el último semifinalista de esta Copa de España. Y hay que hablar, por supuesto, de la selección española. Antes, vamos a darle un pasito a Salva. ¿Cómo marchan las cosas en ese Santa Coloma Barça Futsal? Bueno, pues se había ampliado la ventaja hasta un 6-1 a favor del Barça, pero ahora, cuando restan 3:33 para el final, el Industria Santa Coloma ha tirado de orgullo y ha marcado el 3-6. Se ha acercado un poquito, sigue todavía claro para el Barça, pero oye, le ha metido algo de picante a este final de partido. En cualquier caso, como he dicho, 3 minutitos para el final. Industria Santa Coloma 3, Barça Futsal 6. Es cierto que esta semifinal ha sido la más descafeinada de todas, porque hemos vivido 3 semifinales antes, tanto en el día de ayer como en el día de hoy, apretada al máximo, como ese Servigroup Peñíscola frente al Jimmy Cartagena, que se ha ido a los penaltis. Pero como digo, hay muchas cosas de las que hablar. Tenemos ahora enseguida debate, vamos a tener una entrevista top, en este caso con un jugador de segunda división. Hablaremos también de la previa de segunda división, tocaremos el fútbol sala, por supuesto, como no, y hablaremos de la Fórmula 1, que mañana hay Gran Premio de Shanghái. Antes, la 11. Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido el 85.991, serie 35. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Momento de parón y siempre sale a brillar, por supuesto, la selección española de fútbol, que en el día de ayer sacó un partido no para destacar, ni muchísimo menos, ese 2-2 frente a Países Bajos, pero que ya está aquí en España, está en Mestalla, ha entrenado. Miguel Ángel Toribio, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Adri? Buenas noches. Tori, después del partido de ayer, que como digo no es para sacarle mucho brillo ni mucho menos a ese juego, que no fue muy vistoso, pero sí que el resultado al final te da, no sé si decir ventaja por jugar en Mestalla y por tener el público, pero siempre es un puntito a favor para pasar a esas semifinales de la UEFA Nations League. Ha entrenado el equipo hoy y la verdad que está un poco la defensa en cuadro, Toribio. Sí, hay que ser práctico. Es verdad que no fue un partido brillante, pero estamos hablando de una eliminatoria. Hay que saber aferrarse a los detalles, hay que saber sobrevivir cuando vienen mal dadas. España aguantó la tormenta en una segunda parte en la que Países Bajos fue superior, pero que a raíz de la expulsión de Jato, España supo dar ese paso al frente, rescatar un empate y no sé si en ventaja, pero al menos no va a afrontar el partido del domingo en Mestalla en desventaja. Hoy hemos conocido que Cubarsí abandona la concentración, no ha podido superar esas molestias que ayer le obligaban a retirarse casi al final de la primera parte, dando entrada a Hausen, debutando el futbolista natural de Ámsterdam, precisamente contra Países Bajos, y por este motivo Luis de la Fuente ha llamado a Mario Gila, central de la Lazio. Se estrena en una convocatoria, aunque es complicado que pueda tener minutos contra el equipo de Koeman el próximo domingo, y lo normal es que repita con la pareja de centrales que ayer acabó el partido, que mezcló bastante bien con Robin Lenormand, que a pesar de que hoy ha trabajado al margen de sus compañeros haciendo progresiones, es solamente un golpe lo que sufre en ese tobillo derecho después de la entrada de Jato, y como digo, Lenormand y Danhausen apuntan al eje de la zaga para enfrentarse al equipo neerlandés. Y lo último que hemos sabido, Toribio, ha sido lo de Morata, que hoy tampoco se ha entrenado, al parecer.
Sí, una sesión de recuperación en la que los jugadores titulares han trabajado a menor ritmo. En el caso de Morata, ni siquiera se ha personado en Mestalla debido a una indisposición. Hay que estar muy atento a ver cómo evoluciona. Sí que ha trabajado con sus compañeros ya al mismo ritmo Ferran Torres, que ayer era uno de los descartes. Así que mañana día clave para ver si sobre el césped de Mestalla trabajan con normalidad tanto Robin Lenormand como Álvaro Morata y se pueden sumar pues a esos efectivos con los que ya cuenta Luis de la Fuente. 26 después de, como digo, la marcha de la concentración de Cubarsí y la llegada de Mario Gila. Bueno, mañana ya te preguntaré más tranquilamente en el sábado, que también toca descansar, el 11 que puede plantear el bueno de Luis de la Fuente para esa vuelta de los cuartos de final de la UEFA Nations League. Muchas gracias, Toribio, un saludo, a descansar. Hasta mañana, Adri, gracias. Se acerca el Día de la Madre y estarás pensando en comprarle unas flores, claro. Unas flores están muy bien, pero el año pasado ya le regalaste unas flores. ¿Y el anterior? ¿Sabes qué no le regalaste el año pasado? Ni el anterior. 17 millones. 17 millones pueden ser un buen regalo de madre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón Extra Día de la Madre de la ONCE. Regálaselo. Cupón Extra Día de la Madre. El 4 de mayo, 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. ¿Qué haces ahí? ¡Colgado del aro! No serás Pablo Lolaso. No, pero en la cuña hago de él. Y si quieres también te hago de Juanma Iturriaga y de Toñín Llorente. ¿Y dónde vais a estar? Pues en Radio Marca, todos los lunes de 8 a 8:30. ¿Y lo presentas tú, Pablo Lolaso? Yo no, porque no soy Pablo Lolaso, pero él sí. Llega a Radio Marca Colgados del Aro con Endesa, la radio del baloncesto. Entonces, ¿eres o no eres Pablo Lolaso? Bueno, alguna vez he pasado por él en la Liga de Alcorcón. O sea que no. No. ¿Y vais a decir algo del bocadillo de Paco Roncero? Porque ya he hecho los 15.000 kilómetros y no le cambié el aceite. ¿Listo para dar el siguiente paso en tu carrera? Inscríbete en nuestro máster en Periodismo Deportivo Marca con enfoque práctico y donde podrás conocer a los protagonistas del deporte. Tendrás la oportunidad de visitar entidades deportivas y conocer a sus profesionales. Una experiencia única para dominar el periodismo deportivo en todas sus formas, con prácticas garantizadas en el diario Marca. Más información en www.escuelaunidadeditorial.es. Guardián del deporte, David Sánchez. Contraseña solo para los más osados. Despierta San Francisco. De lunes a viernes de 10 a 11. Somos los guardianes del deporte. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder. Ahora enseguida cerramos el deporte en directo en ese fútbol sala entre Santa Coloma y Barça. Antes presentó a los tertulianos del día de hoy en el debate más cayero en este Buenas noches y buenos goles. Jessica Figueroa, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Hola, Luco Cortés, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Marc Vidiella, de Punto Deportivo, ¿qué tal estás? Buenas noches, compañeros, un placer como siempre. Pues vamos a comentar lo que ha sido, sobre todo en estos parones. Lo primero que os quiero preguntar, ¿os gustan los parones de selecciones? Jessica, ¿te gusta el parón? Sí, a mí sí, porque siempre me gusta ver a la selección española, siempre disfruto y en estos últimos meses largos ya, desde la llegada de Luis de la Fuente, está acompañando los resultados, estamos viendo una buena versión de La Roja, así que sí, me apetece. Y de hecho ahora han pasado varios meses y creo que nos faltaba también algo, ¿no? Es verdad que hemos estado entretenidos, pero desde noviembre no veíamos a la selección y yo por lo menos sí tenía ganas. Marc, creo que tú muchas ganas no tenías, ¿no? Pues la verdad que no, el fútbol tiene esos debates, ¿no? Que Jessica lo ve como muy bonito, yo en clave Barça lo veo como muy peligroso a la vez. Lo único positivo que saco es que espero que la directiva de Barça ayer viera el partido y vea cómo se entiende Nico Williams con los jugadores del Club Azulgrana. A partir de aquí parece que yo siempre estoy tenso. Cada vez que veo la selección española, no selección, o sea, selecciones en global, me pongo muy tenso porque lo único que deseo es que vuelvan todos los jugadores bien, sanos y salvos y ya está. Es que yo tengo otro planteamiento totalmente diferente. Yo pienso que deberíamos intentar, no sé, innovar como una nueva etapa de aquello de jugar primero lo que es la temporada regular y a partir de aquí luego abrir brecha
a jugar con las selecciones. ¿Luco? A ver, para mí este parón es distinto, porque la selección española está viniendo a Valencia, porque va a jugar en Mestalla, porque se ha concienciado en un acto tan importante como es la Dana, porque he visto otra vez a los futbolistas internacionales en mi ciudad, creo que era desde 2019 con ese partido contra Noruega, en el último de Luis Enrique con la selección española que no venía. Entonces este fin de semana, este parón para Valencia es muy distinto por todo lo que ha sucedido y porque vuelva la selección española. Ahora, parones como tal a mí no me gustan. Fíjate que, por ejemplo, el público que esté fuera de las fronteras de Valencia, aunque le guste un poquito la selección, se ha visto que ha cortado una racha del penalti de Julián Álvarez, de Atlético de Madrid-Barça, de Atlético de Madrid-Real Madrid, de la Liga al rojo vivo, del descenso que está a tope. Es decir, ha tenido una cortada de rollo, ¿no? Que se puede decir de forma coloquial, una cortada de rollo brutal. Ahora de repente se para toda la Champions, como había un PSG-Liverpool precioso, etcétera, y te vienes a un partido contra Países Bajos que se ha quedado preciosa la eliminatoria con el 2-2 para Mestalla, pero que mucha gente tiene la conciencia de la Nations League como el torneo de la galleta todavía, ¿no? Y es que fijaos que los tres argumentos que habéis dado, estoy de acuerdo con los tres. Estoy muy de acuerdo con Jessica de que es verdad que como además los resultados acompañan, oye, apetece ver esta selección tan molona, ¿no? Que además con ese documental que se emitió después de ganar la Eurocopa, de verdad que apetecía verla, había muchas ganas de, como ha dicho Marc, por ejemplo, de ver cómo se sincronizan ese Nico Williams y Lamine Yamal otra vez juntos, pero también estoy de acuerdo con Marc y Luco, que es verdad que los parones rompen una simbiosis que existe en el fútbol de clubes y que además veníamos en una racha muy bonita con ese Madrid-Atlético de Madrid, con ese Atlético de Madrid-Barça. Había que frenar. Esto iba increchendo, iba a estallar, ¿no? Iba a explotar. Sí. Había que frenar y coger un poquito de aire. En todo caso, yo entiendo las posturas diferentes. De hecho, bueno, sabéis que yo estoy en Donosti y ayer mismo tenía un debate acalorado con la gente en la calle, con la prensa, que son más de club y pensaban un poco en la Real y sabiendo que los jugadores están exigidos, con un calendario apretado, muchos minutos en las piernas, o sea, no querían que De la Fuente se llevase a dos pilares como son Oyarzábal y Martín Zubimendi, sabiendo, en el caso de Zubimendi, que lo va a jugar absolutamente todo. Hablaban casi de un negligente seleccionador, ¿no? Que le dé descanso. Y claro, yo les explicaba que es que el seleccionador también tiene que mirar por su propio equipo. Su equipo es la selección. Entonces no va a dejar en casa a los futbolistas mejores y más potentes de su equipo pensando en los clubes. Es que al De la Fuente también le exigen ganar. Y después, como explicaba Luco, que en esta ocasión lo vive diferente porque la selección va a su casa, porque está más cerca. Yo, por ejemplo, que he estado mucho tiempo siguiendo a la selección y en estos parones es cuando más te acercas a los protagonistas y demás, pues creo que también todavía sigo viviendo de todo eso y por eso me gustan las ventanas, porque además tenemos la oportunidad de tener entrevistas pausadas con todos ellos, ¿no? La burbuja de la selección es todavía bastante diferente a la de los clubes y ojalá siga así, pero tienes esa cercanía con ellos, esas entrevistas pausadas, bueno, pues algo que habitualmente no tenemos con las competiciones como la Liga y las competiciones europeas. Mira, una reivindicación que hago desde aquí, más que nada porque en estos parones, como bien ha dicho Jessica y nosotros que lo experimentamos en nuestra propia piel, la selección muy bien, esa burbuja de la selección muy bien. La burbuja de los clubes, a ver si empieza a ampliarse un poquito más para esas entrevistas pausadas que nosotros también queremos escuchar a los protagonistas de todos los clubes igual de bien que escuchamos a los jugadores. Sí, pero bueno, por reivindicarlo, por reivindicarlo, ya lo sabes. Eso irá peor, creo. Bueno, antes de seguir, perdona Luco, con la selección española, vamos a cerrar la cancha que teníamos en directo. Salva Castiñeiras, que ha acontecido esa última o estos últimos cuartos de final. ¿Quién pasa a la semifinal? El último semifinalista es el Barça Futsal tras ultragolear 3-8 a Industria Santa Coloma en el derbi catalán, nada más y nada menos. 8 tantos en la segunda parte, bueno, un segundo acto en el que finalmente Industria salió a por todas arriba con el portero jugador y jugando de 5 y eso el Barça pues no lo perdonó y terminó goleando por aún mayor
cantidad de goles al Industria Santa Coloma, como digo. Así que semifinales cerradas para el día de mañana. Movistar, Inter y Palma se las verán a las 7:15 y Peñíscola y Barça se las verán a las 9:15. Lo tendréis aquí en Radio Marca, ya lo sabéis, y va a ser todo un placer poder contarlo. Desde luego, 3-8, Industria Santa Coloma, Barça Futsal. Sí, señor, mañana lo contaremos en ese marcador de fin de semana. Muchísimas gracias, Alba, descansa. Un abrazo a todos, chao, chao. Le he intentado poner un poquito de intríngulis y un poquito de sorpresa, pero la verdad que el Barça le ha metido una pana absoluta a Santa Coloma y ha sido la realidad y la semifinal más decidida de estos cuartos de final, el más decidido de esta Copa de España, que la verdad que está siendo absolutamente tremenda. Como digo, seguimos con la selección española, esa reivindicación, vamos a dejarla un poquito de lado porque, como ya sabemos todos los que trabajamos en estos medios, que es complicada. Quiero escuchar a los verdaderos protagonistas, a los jugadores de la selección española, 2 nombres propios que los escuchamos aquí. Bueno, pues lo dicho, es un sueño para mí poder jugar y el debut nunca lo voy a olvidar. Sí, bueno, al final yo creo que nuestra ambición siempre es ganar, ¿no? Esto es lo que marca la selección, siempre estar en el top, ganar los máximos partidos. Hoy no ha podido ser, el empate, pues bueno, vamos a ir con muchas ganas de ahora a España y yo creo que al 100% vamos a ganar. Los 2 nombres del empate de ayer frente a Países Bajos. Huijsen, un nuevo central del Bournemouth, que ya se avecinaba un poquito de que podía ser convocado. Inicialmente no fue convocado, entra por la lesión de Íñigo Martínez y ayer lo vemos desde el minuto 41 por la lesión de Cubarsí. Fijaos que 2 lesiones de los centrales del FC Barcelona han dado pie a un central que, Luco, tiene una pinta absolutamente tremenda. Sí, bueno, en el Bournemouth está haciendo las cosas muy bien, ya lleva mucho tiempo en este caso haciéndose notar en la Premier League y eso ha provocado en este caso que muchos clubes grandes se fijen en él. Además, bueno, ya es conocido por Luis de la Fuente por mucho tiempo porque es experto en ver a jóvenes futbolistas, por ejemplo, ya no solo el de Huijsen, es el ejemplo de Mario Gila. No, pues tira de un futbolista habitual en las categorías inferiores de la selección española como el futbolista de la Lazio, porque ya lo ha tenido en varios europeos y varios mundiales de las categorías inferiores con él, ¿no? Me gustó mucho el futbolista Huijsen en el primer partido contra Países Bajos, salió con temple a pesar de sus 19 años, tuvo robos importantes y se mantuvo firme en defensa a pesar de la avalancha ofensiva que tuvo Países Bajos. Me gustó bastante y creo que es un futurible futbolista poderoso para la selección española. Yo creo que siempre llevan polémicas las selecciones de Luis de la Fuente, pero siempre les sale bien. Sí. Siempre les sale bien. Es decir, ¿por qué no ha puesto a Asencio y sí ha puesto al otro chico que nadie conoce y que es muy poco visto en España? Pues hace partidazo. ¿Por qué no se lleva a Brahim, que va a golear a España con Marruecos? Pues gana la Eurocopa. O sea, son siempre... Sergio Ramos, son siempre criticadas, pero siempre les sale bien. Estoy bastante de acuerdo con esto que acabas de decir, la verdad, y de momento la razón se la lleva Luis de la Fuente, pero quiero abordar este tema con Huijsen porque sale ahora, como bien ha dicho Luco, desde España pues se ve mucho más Asencio porque además juega en el Real Madrid, pero es un jugador que llega de reserva y que le quita el puesto a Asencio. Pero Marc, quiero ahondar en una, no estadística, sino en un hecho y lo que se decía mucho, sobre todo antes de la Eurocopa, la línea central de España era la más floja. Y ahora tenemos a un Vivian que parece ser capital, tenemos a un Lenormand que es cierto que ha pasado un mal momento con el Atlético de Madrid, pero es capital para Luis de la Fuente, Cubarsí en un nivel sensacional, Íñigo Martínez en un nivel sensacional, ahora aparece este chico, Asencio que la está partiendo en el Real Madrid. El nivel ha subido en unos meses para mí de una manera brutal y siendo una línea muy, muy, muy compacta. Sí, aparte, de hecho, hacía referencia en la pizarra de Quintana, justamente creo que ha sido hoy o ayer, no me acuerdo, que comentaban también un poco la delicadeza, ¿no? En sobre todo esas bajas que hubieron en la selección, tanto por Ramos como Gerard Piqué, y de repente no dices, hostia, ¿qué pasará en ese futuro, no? Y claro, te aparecen pues jugadores que, bueno, como tú decías, ¿no? Lenormand, que a pesar de no tener una muy buena temporada en el Atlético de Madrid,
parece que vuelve a coger esa solvencia, y luego pues los que tú nombrabas, ¿no? Tanto Asensio en el Real Madrid, que también creo que ha sido un descubrimiento, Cubarsí, que al fin y al cabo yo creo que tampoco hay que decir mucho más de él, y Íñigo Martínez, que en este caso sí que ha sido una sorpresa para el club azulgrana, que, hostia, pensábamos, ¿no? que ya con esa lesión de rodilla del Athletic Club, el cómo llegaba y tal, y se ha vuelto pues prácticamente un central que la gente decía de cómo es que no se ha fichado antes, ¿no? Para el club, o sea que realmente supliendo muy bien esos lugares en zona defensiva, y que ojalá siga así. El debut de este nuevo jugador, bueno, de Hausen, que creo, y digo que sinceramente lo que más me sorprende es que parece que no estamos como acostumbrando en España que jóvenes que están en edad universitaria pues están prácticamente dominando un poco este nuevo fútbol español, ¿no? Totalmente. A mí lo que no me parece justo es cuando recibe críticas críticas digo el seleccionador por la convocatoria, diciendo que quién es este chico, que no lo conocemos. Bueno, no lo conoces si solo ves la Liga Española. Exacto. Claro, pero es que no habéis escuchado esto en las últimas horas. ¿Quién es este chaval que nadie lo conoce? Oiga, pues tiene que ir más allá de nuestras fronteras. Porque yo con todos los respetos, sí. Creo que no es porque no lo conocen. Es decir, tú realmente, Jessica, piensas, esto es una pregunta para ti, que si en vez de Asensio sienta a Lenormand o sienta a Vivian y saca a este chico, la repercusión iba a ser la misma y las críticas a Luis de la Fuente iban a ser las mismas? Es que hay dos cosas, Luco. Primero, cuando lo cita, ¿quién es este chico que nadie lo conoce? Y claro, y segundo, que cuando adelanta de algún modo, ¿no?, a Asensio, porque ayer Asensio se queda fuera del partido, ¿cómo puede ser cuando Asensio lo está petando? Sí, Asensio lo está haciendo muy bien en el Real Madrid, pero es que Hausen lleva toda la temporada brillando en su club, más partidos que él, que Asensio, por ejemplo, y lleva ya más convocatorias en la selección, en la sub-21, quiero decir, ya está en dinámica de lo que es la federación y de cómo se trabaja, porque De la Fuente y Santidenia trabajan mano a mano, entonces un camino ya lo tiene andado el chaval. Asensio acaba de aterrizar y lo hará poco a poco, y lo va a hacer, estoy convencida, porque el trabajo que hace en su club es fantástico. Lo llama el seleccionador y probablemente vaya a tener también su oportunidad, pero no es que este chico sea un desconocido y no es que este chico no lo merezca, y estoy con vosotros cuando habláis del gran debut que tuvo ayer con la Absoluta, sin hacerse pequeño, sin miedo escénico, en un gran escenario, y mostrando además sus puntos fuertes, que es un chaval inteligente y serio en defensa, es incisivo, es preciso al corte. Y lo veíais con esa osadía y valentía, bien en salida, conducción y con la portería rival en mente. O sea, tiene muchas cosas buenas, tiene envergadura, creo que encajó muy bien con Lenormand. Uh-huh. Bueno, es que es lo que decís, De la Fuente no hace las cosas de forma gratuita, las hace por algo. Y después ves los resultados y le dan la razón, claro. Un entrenador que confía mucho en los que conoce, Luco, eso es la realidad. A lo mejor... Quiero decir con esto, que a lo mejor es el motivo por el que adelantó a Asensio. Porque lo ha podido ver más. A ver, yo creo que Luis de la Fuente no se va a pegar un tiro en el pie. Exacto. Yo creo que si ve mejor a Asensio, pondrá a Asensio, y si ve mejor a Lenormand, pondrá a Lenormand, y si ve mejor a cualquiera, pondrá a cualquiera. Lo que pasa es que no tiene culpa Asensio de absolutamente nada. Es decir, yo pienso que para hacer grande a Hausen, yo creo que cada uno lo pronunciamos de una forma, ¿vale? Sí, bueno, lo iba a decir, igual, no sé, es que él no sé realmente cuál es. No, pero a él se lo preguntaron ayer y él dijo que era Hausen. Sí, pues sí. Hausen. Pues pero para elevar a Hausen no hace falta desprestigiar a Asensio y ni para elevar a Asensio hace falta desprestigiar a Hausen. Yo lo tengo muy claro. ¿Tú cómo lo quieres llamar, Luco? ¿Cómo lo quieres llamar tú? Porque a Julián Álvarez le llamas Juli. No, pero por eso porque le llaman a todo el mundo en Argentina así, no que yo me lo haya inventado. Pero, yo creo que hay que llamarlo de alguna manera que la gente que escuche Radio Marca se piense que estamos en España. Me refiero a que tampoco nos vayamos de eso. Yo históricamente siempre he sido muy malo pronunciando los nombres extranjeros, muy malo. O sea, no los pillo. Entonces, claro, bueno, pero si él dijo, ¿cómo Hausen, no? Hausen. La Z la pones tú porque quieres. La verdad que la Z te la estás inventando bien. Exacto, Hausen. Pues Hausen, vale. Pero es que eso, que no debe falta engrandecer a Hausen y minimizar a Asensio, ni al revés. Eso de, no, es que en la selección española no hay equipos milonga. Es decir, claro, eso es una milonga como una catedral. El que tiene un equipo quiere
que los de su equipo jueguen en la selección española, y es más tu selección española cuando juegan los de tu equipo. Hubo una época con Luis Enrique que iba Ferran, que iba Carlos Soler, que iba Pau Torres, que iba Raúl Albiol, que eso estaba lleno de valencianos, y en ese momento pues a mí la selección española me gustaba más que en otras épocas, y ya está. Y no pasa nada por decirlo. Yo quiero plantear una cuestión, que es lo que estábamos hablando respecto a Luis de la Fuente, que por lo menos yo, por lo que he visto y por lo que hemos vivido en las convocatorias, él confía mucho en la gente que ha tenido y en la gente que ha visto con detenimiento, o que se fía mucho de esa sub-21 o esa sub-19. Lo que quiero preguntar, y que se me entienda, va a parecer que es una pregunta con inquina, y quizás lo sea, pero si le ha quitado el puesto Hausen a Asencio con tan solo un entrenamiento, ¿por qué no ha sido convocado por delante de Asencio? Buena pregunta, Adri. Yo es que pero quiero decir, Luco, ¿con un entrenamiento le ha quitado el puesto? Yo creo que conocía más a Hausen, ¿y por qué no lo convoca? Que a Asencio. ¿Y por qué no lo convoca por delante de Asencio? Bueno, porque no iba a jugar, y lo tiene Santi en la sub-21, y mientras a lo mejor de la Fuente no le iba a dar minutos, pues con Santi seguía creciendo. Ya, pero Asencio podía jugar en la sub-21, ¿o no? No, Asencio, yo creo que por edad ya no está para la sub-21, ¿no? Sí, tiene 22, tiene ahora? creo que tiene 22. 23, me dice Pablo Villa desde aquí. 23. 23, pues 23 no puede jugar. Pero de todas formas vamos a ver una cosa. Es raro que convoque a Asencio y a Hausen para la sub-21. Si tú estás preparado para jugar en la absoluta, da igual la sub-21. Además, creo que la sub-21 haya jugado un partido amistoso, que además aprovecho para felicitar a César Tárrega, jugador de Valencia, que ha marcado gol en su debut. Pero quiero decirte que eso es raro. Sí, pero Luco, es lo que decía Jessica, o sea, me refiero que es raro, pero no pueden entrar todos también. Al fin y al cabo, a ver, la justificación que ha dado Jessica sería la correcta. Me parece bien, Fijaos lo que pasó, por ejemplo, con Pau Cubarsí en la Euro. Se quedó fuera de la Euro. Bueno, pero estaba en la sub-21, después tuvo los Juegos y demás. Entonces, cuando tú sabes que tu jugador, que es proyección de futuro, está trabajando con Santi Denia, pues dejas que se foguee cuando no tienes claro que tú le vas a dar minutos en esta ventana. Pero claro, el caso de Asencio era llamarlo sí o sí con la absoluta, para que empiece a entrar en dinámicas. No os olvidéis eso, que estamos hablando de chicos que vienen de categorías inferiores, que los entrenadores, que los cuerpos técnicos los conocen muy bien, y Asencio está aterrizando, que lo merece, de verdad, que no es por seguir comparando, pero está aterrizando y tendrá que tener un camino, un proceso. No, estoy de acuerdo con ello. Simplemente era una pregunta, y pido disculpas con un poco de maldad, ¿no? Para que me dijerais, no, pues a lo mejor Luis de la Fuente tenía presión por parte del madridismo de convocar a Asencio. Ninguno de los tres habéis caído. Me parece sensacional, igualmente. Pero y pido disculpas. Más que ha tenido con Brahim y más que ha tenido con Sergio Ramos. No, totalmente. La verdad que Luis de la Fuente... Lo que pasa es que... Di, Luco, perdón. Que yo sí que entiendo que al madridista le duele a los ojos, por ejemplo, no ver ningún jugador convocado del Real Madrid en el último partido contra Países Bajos. Porque eso ha pasado bastantes veces en la historia reciente de la selección española. Y eso pues provoca cabreo. Yo tenía la sensación, en el último partido de la selección española en el Bernabéu contra Brasil, que había un grupo bastante amplio, para ser normal, de españoles que quería que ganara Brasil. Porque jugaba Vinicius y jugaba Rodrigo. Correcto. Pero, Luco, tenía al menos esa sensación. Tengo que decir, aquí tengo que decir también que, al fin y al cabo, puede doler o no, pero la situación es la que es. En el Real Madrid cada día quedan menos españoles, y realmente los pocos que hay, sinceramente, por rendimiento, a mí, por ejemplo, me parece que hay españoles por Europa, incluso en la Liga Española, que están por delante, pues, de un posible Lucas Vázquez, por ejemplo. Sí, no, totalmente. Yo estoy de acuerdo, y lo que ha dicho Luco, esa duda ya se generó en su momento, y sí, España es un país de clubes, y la realidad es la que es en el Real Madrid, que muchas posibilidades para que vayan jugadores, tan pocos que tengan. Si hablamos de la Real Sociedad y el Athletic Club, por ejemplo, que habitualmente en las convocatorias de Luis de la Fuente van muchos jugadores, es porque hay también muchas posibilidades. Por cierto, para tocar todos los palos, esa convocatoria de Mario Gila, es cierto que, como ya hemos hablado, Luis de la Fuente tira de lo conocido, tira de la sub-21, tira de los jugadores que han pasado por esas categorías inferiores. Hay mucha gente que decía de Raillo. Jessica, ¿Raillo tiene nivel para estar en la selección o era una de las posibilidades en alguna convocatoria?
Yo diría que nunca entró en las famosas prelistas, ¿no? Prelistas reales, para que nos entendamos. Es que lo he leído mucho en redes sociales. Oye, Sí. ¿por qué no va Raillo? Pero... Sí, a ver, yo no lo metería en la terna de jugadores que estaban en los planes del seleccionador. Es verdad que y en las últimas horas, ¿no? Que se ha escuchado mucho, pero yo por lo menos creo que no estaba en los planes, o que no estuvo en los planes. Vuelvo a repetir que el nivel en el central ha aumentado de verdad considerablemente y de mucha calidad, ¿eh? Y quiero... No, mira, de hecho, ayer, por ejemplo, que estábamos haciendo el partido y hablábamos de una España con 3 bajas significativas, y además de titulares, como Carvajal, Rodrigo y Laporte. Y bueno, yo pensando en ellos 3, tengo claro que si vuelven a recuperar su nivel, porque las lesiones son de las gordas, Carvajal y Rodrigo obviamente volverán, pero 100%. Laporte, ahí ya me genera dudas, porque fijaos todo lo que estamos hablando de lo que viene ya apretando fuerte, más los jugadores que sabemos que tienen problemas musculares puntuales, véase Vivian, pero que sigue estando dentro de los planes del seleccionador. Laporte lo va a tener bastante más complicado. Mira, para cerrar esta línea de centrales, quiero que me digáis si están todos sanos. ¿Quiénes serían vuestros 2 centrales titulares? Empiezo por ti, Marc. Es que yo lo tengo claro. Yo barro para casa, Cubarsí o Martínez. ¿Luco? A mí es que Dani Vivian me encanta, me está gustando mucho con el Athletic Club de Bilbao. Yo pondría a Dani Vivian y el otro sí que pondría a Cubarsí. ¿Jessica? Pero nosotros... ¿O lo que pensamos que hará el seleccionador? Vamos, lo que cree el seleccionador lo tenemos todos claros. Es Lenormand y Laporte. Claro. Si no está, Lenormand y Vivian. Eso está clarísimo. Lo que crees tú. Sí. A ver, es que a mí ahora, a pesar de que no está en su mejor momento, quitar a Lenormand... Porque yo entiendo la selección como os decía, como un equipo, ¿no? Uh-huh. Como un bloque que ha venido trabajando desde mucho tiempo atrás y que lo ha forjado y le ha dado forma a Luis de la Fuente. Entonces a mí ahora me cuesta pensar en otra cosa. Si está Lenormand bien, yo creo que lo pondría a jugar. Y la pareja de ayer, la que hizo con Hausen, me enamoró. Aunque entiendo que por delante hay otros nombres como el propio Pau Cubarsí, pero creo que encajaron muy bien. Ayer encajaron muy bien y este chico me sorprendió, o sea, siendo el primer día en la absoluta, me sorprendió el carácter y la actitud con la que afrontó el partido. Qué bonito que es que haya futuro, ¿eh? Acabamos de ganar la Eurocopa y parece que estamos mejorando incluso el equipo. Es absolutamente fascinante, la verdad. También te digo que yo creo que nos tenemos que ya olvidar, porque ya no solo con España, con otras selecciones también, de esas selecciones que son all-star de los mejores jugadores de la liga. Estoy bastante de acuerdo. Yo creo que ya ahora ya se hace muy poco. Y me decía Raillo me está gustando mucho a mí. Yo creo que el aficionado del Mallorca tiene que estar muy orgulloso de él, porque está haciendo una gran temporada y el Mallorca pues intentando pelear Europa también. Totalmente. Pero es que yo creo que Luis de la Fuente ya tiene su cuadrilla montada. Y va a variar algunas piezas, pero por ejemplo no estamos viendo la mejor versión de Oyarzábal y Oyarzábal es un fijo. 3-4 nombres. 3-4 nombres. Es que claro, más que está haciendo Isco Alarcón para ir con la selección, es que no puede hacer nadie. Lo llevas para yo soy Luis de la Fuente. A Isco. No, pero es que Luis de la Fuente se va a llevar antes a un chaval que ha tenido 5 años en las inferiores de España y que lo conoce, que a un chaval como Isco, que ya tiene 30 y tantos. Y que está en el ocaso de su carrera, aunque es muy bueno, ¿eh? Sí, pero si yo soy de esa idea, ¿eh? Yo defiendo eso. Por eso yo siempre hablo de la selección como un equipo, que lo ha forjado el seleccionador. Y entonces, él es verdad que no se deja llevar por los jugadores que en estos últimos 15 días han brillado porque han marcado 7 goles en la Liga. No puedo hacer eso. No puedo llevar a las estrellitas que hoy a las 11 de la noche están mejor. Yo llevo a los que yo conozco, los que trabajan conmigo y los que cuando se reúnen en este vestuario saben perfectamente lo que les voy a pedir. Eso no quita, obviamente, que hay puestos en los que a lo mejor tienes que empezar a probar a gente, como estamos ahora desgranando el tema de los centrales, ¿no? Que vienen chavales jóvenes y demás, y que los tienes también que ir moldeando. Pero es que el seleccionador tiene clarísimo que esto es lo que él ha construido. Mira, hablaba Luco de ese All-Star de la Liga. Yo lo que sí que creo, y permitirme decirlo de esta manera,
es que tenemos a la mejor dupla, si hablamos a nivel de selecciones, que es Nico Williams y Lamine Yamal. O sea, estos dos chicos, de verdad, Lamine es una superestrella, no cabe decirlo, pero es que la combinación que hace con Nico Williams, Marc ya nos ha dejado ahí entrever la ilusión que hace en el Barça, que Nico Williams pueda ser esa dupla permanente en todo el año natural, pero la realidad, Marc, es que hay mucha gente que ve y disfruta viendo a la selección por estos dos chicos. Es que resaltaba ahora, Jessica, lo de ver a España, ¿no? O a la selección, perdón, como un equipo. Y totalmente de acuerdo con ella, y fíjate, por eso yo creo que el amor, ¿no? Y también un poco las ganas que tenemos ya también incluso hasta los culés de ver a estos dos jugadores en el mismo equipo, porque es que se entienden solo con mirarse. Al fin y al cabo yo creo que es magia cuando ves a Lamine Yamal por derecha y a Nico por la izquierda, y bueno, de hecho mirar el primer gol, ¿no? Recuperación y prácticamente es full Barça, o sea, recupera la pelota Lamine para Pedri y Pedri hacia Nico Williams y encaja, bueno, y marcan el primero del partido. Yo sinceramente... son dos jugadores que, bueno, como decíamos, se entienden a mil maravillas, y que yo creo también, hablando ya en clave futuro para la selección, creo que es un premio que realmente nos puede aportar muchísimos títulos de aquí a futuro, y eso también hay que celebrarlo, claro que sí. Un tándem, Jessica, que por cierto no tiene delantero centro ahora mismo, por decirlo así. O sea, quiero decir, el capitán es Álvaro Morata, pero no estamos hablando de un delantero centro top, estamos hablando de un tándem cada vez que hablamos de la delantera de la selección. Sí, bueno, es que estos chicos hablan el mismo idioma, pero es verdad que si tú analizas puesto por puesto, yo siempre me detengo en el lateral derecho, que sigue huérfano, sin Carvajal, no damos encontrado un buen sustituto. En la izquierda es verdad que últimamente, bueno, y arrastrado ya de la Euro, están Cucurella y Grimaldo, pero sabemos que Valde está a un nivel espectacular y entiendo que más pronto que tarde también volverá. Gaya tendrá otra vez sus oportunidades. Bueno, hay opciones. Excedente, por supuesto, en los grandes peloteros que tenemos en el mediocampo, pero sí que es verdad que el 9, lo que es el 9 puro, ahí no tengo claro por dónde vamos a caminar, pensando ya en el Mundial, por ejemplo, ¿no? Que es el próximo gran evento que se avecina, porque Morata es el capitán, Morata aporta muchas cosas, pero Morata está en la parte final ya de su carrera, y ahí necesitamos un relevo, y no tengo muy claro por dónde va a tirar el seleccionador, porque las cosillas que va probando no sé si terminan de enamorarle. Para que nos entendamos. Entonces hay opciones cuando avanzan los partidos, últimos minutos, que utiliza mucho el falso 9, ha utilizado a diferentes futbolistas ahí, pero cuando pensamos en la figura de un 9 puro, veremos si es Samu, si no es Samu, porque no termina tampoco de cuajar. No lo sé, no lo veo tampoco muy claro, y no sé por dónde nos llevará el seleccionador. A ver, yo creo que de la posibilidad de 9, Samu Morodion, creo que es muy joven. Además, yo he hablado con muchos técnicos de fútbol y le encanta Samu Morodion. ¿Sí? Es decir, el fichaje que hizo el Atlético de Madrid se lo quitó a muchos clubes, entre otros, por ejemplo, al Olympique de Marsella, porque Pablo Longoria estaba muy pendiente de Samu Morodion. Me parece que tiene que evolucionar, me parece que en el Oporto está haciendo un año bastante bueno para su edad, me parece que el año que le introdujo en la élite, que es el del Alavés, me parece que, no siendo un titular indiscutible, también estuvo bastante bien. Me parece un 9 que te puede dar muchas cosas. Y luego también tiene la posibilidad de España de varios falsos 9 que te lo pueden hacer muy bien. Entre otros, por ejemplo, Ferran o Dani Olmo, que me parecen que en esa demarcación pueden hacer buenos partidos. Sí, en el caso del lateral derecho, con Oyarzábal ahí muchas veces. Con Oyarzábal, por ejemplo, sí que es cierto que Oyarzábal es más metido en edad. Pero sí, y luego el lateral derecho, bueno, sí que te ha salido mal, porque yo pensaba que iba un jugador que iba a crecer mucho, Fresneda, en el Sporting de Portugal. Creía que era un buen fichaje para el conjunto portugués, y apenas está jugando tanto que lo han intentado sacar en el mercado de invierno. Y luego sí que es cierto que el seleccionador pues confiaba mucho en el fichaje de Pedro Porro por el Tottenham, pero tampoco es que esté siendo ese futbolista que creíamos que iba a ser, ¿no? Es que hay que decir una cosa que parece que se nos olvida. Es que Carvajal es único y insustituible. Es que no se puede sustituir a Dani Carvajal. Es que Dani Carvajal ha sido el alma del Real Madrid y el alma de esta selección durante mucho
mucho tiempo. Es un jugador de demasiada calidad. Es como decir, bueno, voy a sustituir, pues lo que hemos dicho antes, a Ramos y a Piqué. Bueno, es que Ramos y Piqué no hay muchos en el mundo y esto es un problema siempre. Quiero comentar una noticia de última hora. La selección española sub-21 ha comunicado que libera a Fermín López, Pablo Torre y Gerard Martín en relación al partido que es el aplazado, si no me equivoco, frente a Club Atlético Osasuna, y se incorporan Raúl Moro y David Torres. En este caso, sí. Noticia de hace unos 15 minutitos sobre la selección sub-21. Para acabar, hemos tocado los nombres propios del partido de ayer, hemos hablado de esa dupla Lamine Yamal de Nico Williams, hemos tocado el tema del central y el tema de la delantera, como bien ha explicado Jessica. Os quiero preguntar, ya pensando en el partido del domingo, el partido en Mestalla, que como ha dicho Luco, es muy especial para todos los valencianos, no cabe ninguna duda, y entiendo, Luco, que la victoria, no voy a decir que esté asegurada, pero bueno, viniendo del 2-2, con poquito más que hagamos, entiendo que el pase a semifinales es claro. A mí Países Bajos me da mucho miedo, ¿eh? Jope, macho, de verdad, Luco. Te he tirado un pase. No va en broma. O sea, te he tirado un centro lateral. Pero es que a ver, yo no te puedo decir, fiesta, esto está hecho, no, porque a mí Países Bajos tiene jugadores como Gakpo, chavísimos, que no jugó de titular en el primer partido. Justin Kluivert está en la Premier League, yo lo he visto en Valencia, es un futbolista que me encanta. Precisamente. Y está en el Bournemouth, sí, está en su prime, es el único futbolista que ha marcado gol en las 4 grandes ligas. Correcto. En España, en Francia, en Inglaterra y en Italia. El único futbolista, creo que a día de hoy, que está en el fútbol. Es decir, que tiene un muy buen equipo. Malen, que no jugó de titular el otro día, el futbolista de Aston Villa, tiene a De Vrij lesionado, a Ake lesionado, a De Ligt lesionado, pero tiene un muy buen equipo. Mestalla prácticamente va a estar lleno, es decir, solo faltan de 100 a 150 entradas por vender. No sé el número exacto porque ya han pasado algunas horas desde que me dijeron el dato. Sí que es cierto que esas entradas están por encima de los 100 euros. Son las de tribuna lateral, las que quedan, pero en principio todos entienden que se va a llenar. El de Mestalla siempre es un ambiente hostil para el equipo rival, en este caso para Países Bajos. El propio Justin Kluivert, después del primer partido, el del de ida, el otro día, dijo para nuestros compañeros de Radio Televisión Española que Mestalla es el estadio que más le gusta, de todos los que ha jugado en el de la Roma y todo, así que cuidado. Por lo tanto, yo creo que va a upar al equipo. Ahora, que esto es, vamos a abrir la discoteca, no vamos todos, vamos a ganar, va a ser un paseo. Yo tampoco me iría tan arriba. Yo no sería Nico Williams. Bueno, no sería Nico Williams. Nico Williams, que matizó, es que qué malos que sois, matizó, dijo que no lo quería decir de esa forma, no era ese significado. Pero es que él es así. Que a todos nos cae genial Nico Williams, sí. A todos nos cae genial Nico Williams, si lo llega pero a decir. Eso lo dice Rafinha o Mbappé. Es que lo sabía. Y llenamos una semana de programas. No, vamos, está claro. Si lo llega a decir Mbappé, ya te digo yo que vamos, aquí habría venido gente que está de vacaciones, no te digo más. Yo creo que Jessica y Mar, rápido, entiendo que los dos sois un poquito más positivos. Empiezo por ti, Jessica. A ver, y además es que las estadísticas dicen que la selección siempre va a más en las ventanas, es decir, el segundo partido siempre es mejor que el primero, ¿no? Es como, llevamos un tiempo sin vernos y estamos aterrizando, pero ya el segundo partido, cuando ya llevamos más entrenamientos, ya volvemos a coger nuestro ritmo habitual. Y el guión lo tienen, porque es el arranque, tiene que ser el arranque de ayer. Es verdad que fue muy poquito, porque fueron 10 minutos, casi, sí, 9, porque creo que fue en el minuto 9, ¿no? El gol de Nico, 9, 10 minutos, pero la actitud y la sensación del inicio de partido fue bueno. Lo que pasa que después le sentó mal ese gol a España y bueno, jugaron a merced de la selección holandesa, que dominó por fuera con Frimpong y con Gakpo. Sufrió muchísimo Cucurella, sobre todo, también Pedro Porro, y después se encontraron también a Reinders con muchísima llegada, un balón al larguero, el gol que voltea el marcador. Ese gol arrancando la segunda mitad hace mucho daño. Después es verdad que el seleccionador también, con los cambios, tocó 2 piezas y algo se recuperó la selección, que en general estuvo por debajo del nivel habitual. No se vio esa España tan reconocible, ¿no? Faltó un poco la señal de identidad cuando dominan con balón. Los jugadores no estaban en el punto al que nos tienen acostumbrados. Estoy pensando, por ejemplo, en Fabián, que estuvo algo pobre. Después tienes que sustituir a Pedri y a Lamine. Bueno, fallaron piezas, pero entiendo que esto va a más.
Con un poquito más. Que va a ir a más, seguro, el domingo. Vamos a ver esa cara que nos suena bastante más de la selección. Marc, te pido a ti un resultado, solo un resultado para el domingo. Rápidamente, te voy a decir una tanda de penaltis. Venga, pero por favor, de verdad, es que mira, no, porque hacía no, totalmente. Os voy a despedir porque no se puede ser más negativo ahora mismo. Muchas gracias, Jessica Figueroa, Luco Cortés, Marvin y ella. Descansar, por supuesto, ambos tres, y nosotros que nos vamos a entrevistar a un jugador de primer nivel, Marc Mateu, jugador del Eldense. El deporte es nuestro. Radio Marca. En el día de hoy queríamos tocar, como no, en este fin de semana de parón, la segunda división, la Liga Hipertensión, que se denomina entre los que somos aficionados a esta segunda competición, o incluso podríamos decir de primera talla. Quiero destacar, por supuesto, el trabajo que está haciendo el Eldense, un equipo que venía en una mala dinámica, pero es verdad que con la llegada de José Luis Oltra yo creo que ha despertado, está en forma y está luchando por la salvación en un grupo que en 6 puntos hay más de 7 equipos. Y tenemos el honor de poder hablar con un jugador de esta plantilla. Marc Mateu, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Marc, estamos viendo un rendimiento sensacional del Eldense desde la llegada de José Luis Oltra. No sé cómo sentís ahora mismo y con la dinámica positiva que lleváis en estos últimos partidos. Pues muy bien, como tú dices. Además, se está viendo reforzado esas sensaciones con puntos, que al final es lo que importa, y pues todo eso sumado hace que pues bueno, nos encontremos con mucha confianza y con ganas de salir de ella. Antes de tocar el tema deportivo, han sido fallas. Tú eres valenciano. No sé si José Luis os ha dado días de vacaciones para que puedas ir a casa y disfrutar de esta maravillosa fiesta. Vamos, para mí la mejor, claro. Pues lo ha llevado con normalidad, un día libre a la semana, que es lo que suele ser. Así que no ha hecho mención especial porque fueran fallas, la verdad. Es cierto que con lo que os estáis jugando, pues tener días de vacaciones es complicado, y es verdad que era duro, pero bueno, ya que José Luis ha entrenado allí, ha jugado en el Valencia, veo que sigue teniendo mano dura, y no ha dado más días de descanso. Preguntarte, Marc, lo primero, como bien hemos dicho, la dinámica que está teniendo el Eldense es sensacional. Desde la llegada de José Luis habéis tenido 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, una muy dura frente al Levante en los últimos minutos. En el Pepico Amat teníais casi la victoria en la mano y en unos pocos minutos os remontaron, pero yo creo que es a destacar esas tan solo 2 derrotas en lo que ya ha llegado el nuevo entrenador. No sé qué ha cambiado a diferencia de Dani Pons y José Luis, qué ha aportado en el vestuario y en lo deportivo. Pues yo te diría que aparte de su experiencia, pues te diría que igual no somos un equipo tan atrevido como antes, que no íbamos tan a por el rival tan arriba como antes, y estamos un poco más juntitos. Pero bueno, sí, para mí era igual de válida una cosa que otra. Lo que pasa es que bueno, esta pues está viendo reforzada también con puntos, que antes no era el caso. Teníamos buenas sensaciones en otras cosas y en otras no, y no puntuábamos. Y ahora pues bueno, la sensación es pues, que todo va más o menos bien y se ve reforzado con puntos, que al final, por suerte o por desgracia, el proceso importa poco. Al final lo que importa son los puntos, y pues suerte ahora estamos puntuando mucho más. Bueno, como tú bien dices, la importancia de los puntos. Vamos a esa tabla clasificatoria. Estáis ahora mismo con 35-1 del Zaragoza, pero viendo esta clasificación y esta denominada la Liga de Hipertensión, es que estáis en 6 puntos hasta el 12º. Realmente es cierto que si miramos en la parte ya muy baja, yo creo que ya casi no los podemos nombrar, a Racing Club de Ferrol, al Cartagena. Hay equipos que ya, pues lamentablemente no van a poder luchar, y por lo tanto es un puesto el que se podría ir a primera RFEF con muchos rivales que ahora mismo estáis en un puño. No sé si esto os anima a seguir, a pesar de tener a uno al Zaragoza, y yo creo que 4 ya es el siguiente, pero vamos, yo creo que lo estáis viendo muy cerquita, ¿no? Sí, bueno, pues, al final intentamos mirar poco la clasificación y sobre todo
tampoco mirar quién es el siguiente. Al final tienes que hacer 50 en principio, pero no sé yo si este año, viendo cómo va la cosa, con 50 da, no lo sé. Pero al final la meta es 50 y coger a uno y meterlo donde estamos nosotros. Da igual el nombre que tenga, y cuanta más gente haya, pues obviamente más posibilidades. Luego hay golaverajes también, y luego no sé si habrá luego dobles empates, triples empates, hay un montón de combinaciones, pero obviamente cuanta más gente se sume a ese carro, pues obviamente mejor para nosotros. Pero independientemente de quién tengamos más cerca o más lejos, no miramos el nombre como tal del equipo, sino realmente la puntuación que tenemos. Y hay que llegar, pues hay que hacer, yo creo que van a ser 50, habrá que hacer seguro, así que tenemos que hacer 15 puntos en 11 jornadas. Y preguntarte cómo lo habéis vivido estas semanas, o incluso yo creo que ya englobaría toda la temporada, donde habéis estado en estos puestos de abajo y es complicado salir. Parece que hay un pequeño bache, que nunca se supera ese muro. Ahora estando tan cerca, no sé si cómo lo habéis vivido durante la temporada. ¿Qué trabajo, sobre todo, te pregunto por ese trabajo psicológico, ¿no? Yo creo que habrá sido muy importante. Al final, tener fe en lo que se hace, es que es lo típico que se dice, pero al final lo más importante, estar el día a día a lo que tienes que estar, olvidarte de lo que es la parte exterior, que aunque bueno, en este club tampoco es que haya una parte exterior muy notable, pero bueno, tienes que intentar aislarte, trabajar, centrarte en el siguiente partido, no en pensar a ver si pierde este, yo gano, porque al final, sin ir más lejos, en estas últimas 3 jornadas hemos tenido la oportunidad de salir 2 veces ganando, y una hemos perdido y otra hemos empatado, y tampoco hay que... Creo que no nos hemos contagiado de ese ansia de que podemos salir ya y todavía no lo hemos hecho y parece que es un fracaso, sino que realmente cuanto más hay que salir, cuanto más se acerque el final. Si sales ahora, obviamente, mucho mejor, porque vas a meter a uno ahí, pero lo que nos preocupa sobre todo es salir de cara al final. Tenemos que darle importancia a eso y creo que de momento lo estamos llevando muy bien. En la jornada 42 hay que salir, esa es la realidad y esa es la que te va a llevar a me gustaría salir antes, pero bueno, si es en la 42 firmo, si salgo en la 42 firmo, pero me gustaría salir antes, obviamente. Quiero ahondar un poquito más en tu carrera, Mar. Yo tengo la suerte de haberte conocido, más que nada, bueno, yo era bastante pequeño, me refiero a haberte conocido y haberte visto en esa cantera del planter, y rebuscando un poquito y preguntándole a mi hermano, que fue compañero tuyo en ese club, si no recuerdo mal, José Luis Oltra fue entrenador tuyo, ¿no? Sí, él y Álvaro Cervera, mi equipo era entrenado por ellos dos. Sí, Álvaro Cervera y José Luis Oltra, sí, señor. Y preguntarte si en el primer encuentro que habéis tenido, porque creo que es el primer club que coincidís a nivel profesional, no sé si te dijo algo en concreto, se acordaba de ti, o qué es lo primero que te dijo. Sí, bueno, a ver, nos tenemos un aprecio un poco especial, porque yo era muy pequeño y al final él trata con una persona muy joven en su día y quieras que no, cuando entrenas, imagino que cuando entrenas a niños tan pequeños, pues le coges un cariño especial, no es como ahora. Pero bueno, también habíamos hablado durante este tiempo, porque me he enfrentado a él cuando él ha entrenado a otros equipos, y hemos mantenido un poco el contacto de esta manera cuando nos enfrentamos. No ha sido, desde aquel día ya no lo veía o no hablaba con él, pero sí, un cariño un poco especial, porque ha sido como mi educador, entre comillas, porque en el fútbol, cuando es tan pequeño, también se educa a los jugadores, aparte de entrenar y demás, también se educa en otras cosas. Entonces, un cariño especial por esa parte. Y además, en este caso, eran sus primeros pasos también como entrenador, así que seguro que lo tiene en gran estima. Un equipazo, por cierto, Mar, el que teníais. Yo no sé si lo ganasteis absolutamente todo, pero vamos, yo recuerdo ver los partidos y era un equipo temible y que han llamado mucho a la puerta de esos jugadores, porque si no me equivoco, tú llegaste a probar en el Real Madrid. Sí, Real Madrid, y luego fui a Villarreal también. Sí, al final éramos como descartes de escuelas más grandes y se consiguió juntar ahí a un grupo de jugadores que bueno, que teníamos ganas de seguir jugando, ya no de demostrar, porque siendo tan pequeño, demostrar, yo creo que todavía no eres consciente de lo que puedes hacer o no, pero teníamos ganas de seguir jugando, de seguir compitiendo contra otros, o sea, de seguir jugando a fútbol. Y ahí nos dieron la oportunidad y juntamos
un grupo, la verdad, que muy, muy bueno, ya no solo a nivel humano, sino a nivel futbolístico también estuvo muy bien. ¿Qué recuerdas de esa prueba en el Real Madrid? Se ha hablado mucho y lo habrás escuchado, ¿no? Que Julián Álvarez probó también en el Real Madrid. Yo creo que hay muchos jugadores de muchísima categoría que llegan a probar en ese equipo, el Real Madrid, el FC Barcelona, el Atlético de Madrid, que luego, pues lamentablemente, o no se pueden quedar o no hay hueco. No sé qué recuerdas tú de esa prueba. Pues sobre todo recuerdo que era otro ritmo, por muy preparado que viniera. Sí que es verdad que si pasas ahí un mes, pues imagino, no lo sé porque como no lo he vivido no te lo puedo decir, pero imagino cuando pasas un mes ya te acomodas mucho y aprendes y te acostumbras, pero yo estuve una semana solo y esa semana, o sea, era otro ritmo. 3 toques no, 2 toques no, 1. O sea, llega el balón y ya está pensando en lo... pues por eso el Real Madrid es lo que es desde abajo. Es otro nivel. Yo no soy del Madrid, pero yo noté mucho esa diferencia del ritmo. El ritmo, ahí van a otro ritmo. ¿Coincidiste? De donde yo venía. No, total, por supuesto. Además, como tú bien has dicho, tu equipo en el plantel era, no vamos a decir residuos, ¿no? Que suena un poco feo, pero sí de jugadores que habían pasado por categorías inferiores, por el Levante, Valencia, Villarreal, Castellón, y es cierto que no vas a esas canteras, en este caso, que ya son buenas canteras, pero es que el Real Madrid, efectivamente, la fábrica no es una cantera cualquiera, una de las mejores del mundo, y como tú bien dices, seguro que se notó y bastante. Preguntarte en esa semana que disfrutaste de esa prueba en el Real Madrid, no sé si coincidiste con algún jugador que luego hayas visto en el fútbol profesional, que hayas dicho, oye, mira, con este hice la prueba o este estaba en el equipo, no sé si habías coincidido con alguno. Que yo recuerde, Nacho el central, que jugó tantos años en el Madrid. Uh-huh. Nacho estaba en ese equipo. Creo que de los demás, no recuerdo sus nombres, pero no me suena ninguno más, no sé si alguno más ahora juega en segunda o en segunda B pero en primera creo que de ese grupo ninguno es raro, Sí. Bueno, pero es que igual me pillo los dedos. Yo igual han jugado 7 o 8 en primera. Claro. Ahora y no me acuerdo. Yo me acuerdo de Nacho. Ahora que alguien de primera división diga, pues mira, en esa prueba yo coincidí con Mateo y no me ha nombrado él, tío. Yo me acuerdo de Nacho y luego que jugué un partido con el Real Madrid C, uh-huh, que jugaban entre semana contra la selección madrileña y me acuerdo que en esa selección madrileña jugaba Juan Mata. Y eso es lo que más recuerdo. Jugadores. Luego, la Ciudad Deportiva que acababa de hacer, Valdebebas tenía un año Valdebebas hecho y eso era una ciudad aparte, o sea. Era otro mundo para un jugador. ¿Qué edad tenías exactamente, Marc, en ese momento? Pues yo juraría, no sé si era cadete de último año, de segundo año, creo que era, por ahí iría la cosa, cadete de segundo año, por ahí. Para que veamos a llegar un jugador de 13, 14 años, 15 máximo, llegar a Valdebebas, como tú bien dices, recién construido, y tú lo has dicho, el nivel cambia y jugadores, acabas de nombrar a Nacho y a Juan Mata, que ya hemos visto la carrera que tienen, lo difícil que es poder quedarse en una cantera como la del Real Madrid. Avanzando un poquito en esa carrera, Marc, que ha sido muy extensa, llegas a la cantera del Levante también, has pasado por Real Unión, has pasado por Badajoz, Zaragoza, Villarreal, Numancia, Castellón y Huesca, en este caso ahora mismo estás en el Eldense. Me quiero parar un poco porque el otro día, escuchando a Lamine Yamal, y yo, como digo, y vuelvo a repetir que he podido coincidir contigo bastante, aunque yo era muy pequeño, vuelvo a repetir, pero sí que hemos coincidido bastante y he visto un sacrificio brutal. Y Lamine Yamal, ayer podía verla completa, una entrevista que ha tenido con Alberto Yogo, diciendo que, claro, a los 15 años llega a la primera plantilla y una de las cosas que tuvo que trabajar más es con la psicóloga para poder adaptarse al club y sobre todo porque veía que sus amigos hacían cosas diferentes a las que podía hacer él ya estando en la primera plantilla. Pero vuelvo a repetir que tú has tenido mucho sacrificio desde pequeño, seguro que te has perdido muchas cosas de la adolescencia, no tantas seguramente como Lamine Yamal por el nivel en el que está, pero el sacrificio y el esfuerzo que hace un jugador que no llega a primera división, al Barça, mejor dicho, que en este ejemplo, también tiene que tener mucho sacrificio, mucha confianza en lo que hace para llegar a donde has llegado, Marc. Sí, además, bueno, también que a tus padres les apetezca pegarse la paliza
de llevarte, de traerte, de que te descarten del Valencia y rápidamente te busquen otro sitio igual que tú puedas seguir jugando porque te ven jodido. Y luego ya, cuando eres más adolescente, ya no te hablo cuando eres mayor de edad. Cuando eres mayor de edad, pues te pierdes, y a mi edad, es que a mi edad también te pierdes bodas, te pierdes despedidas, te pierdes comidas, te pierdes fallas. Tampoco me entusiasme a mí mucho, pero bueno, está bien las fallas, te pierdes, te sigues perdiendo muchas cosas, pero sí que es verdad que de joven afecta, entre comillas, mucho más porque dices, creo que puedo hacer las dos cosas y al final no puedes hacer las dos cosas. Y ves a tus amigos, y ves que para aquí, ves que para allá, pero bueno, yo creo que al final mi opinión es que compensa. Vives otras cosas, o vives otras cosas diferentes también. Hay cosas que mis amigos jamás vivirán y yo las he vivido. Es intentar prepararte mentalmente para vivir algo diferente, ni mejor ni peor, diferente. Hay gente que diga que es mejor, hay gente que diga que es peor, pero yo lo considero, diferente. Es lo que elegí, entre comillas, me salió bien la apuesta de apostar por el fútbol y pues he vivido y estoy viviendo otras cosas. Y preguntarte sobre esto e incidir un poquito más en ello, entiendo que tu familia es la que más te ha ayudado a decirte, mira, Marc, no puedes hacer esto, que es lo que están haciendo tus amigos de clase, tus amigos del colegio, pero ¿cómo te lo explican, cómo te lo exponen con edades tan pequeñas? Bueno, yo creo recordar que yo no tenía tanto problema con eso porque no era muy de salir, pasar tiempo a deshoras cuando tenía el día siguiente un partido. Yo creo que en mi casa no he tenido ese problema de que me hayan tenido que convencer mucho. Yo creo que lo tuve el problema, sí, yo creo que lo tuve. O sea, tuve el problema con más avanzada edad, problema entre comillas, sabía lo que hacía, tonto no era, pero pensaba que yo era inmortal. Con 21, 22, 23 empiezas a ganar ya más dinero y no lo controlas como deberías o no lo controlaba como lo podría hacer ahora. Y yo creo que ahí a mí me fue peor que cuando era más joven. Creo, pero yo estoy convencido de ello. Luego te da tiempo a reaccionar, obviamente, pero yo tuve el problema ese, por llamarlo problema, un poco más tarde. ¿Y tuviste dudas de dejar el fútbol en ese momento? Porque me has dicho 21 o 22 años, es cierto que por ahí no sé si ya estarías en el Numancia, pero no sé si tuviste dudas de decir, oye, mira, lo dejo y hasta aquí he llegado. A ver, no tuve dudas, pero una preocupación enorme sí, porque me pasa lo que me pasa en Zaragoza. Salgo de allí como salgo y esto es mayo, pues yo hasta octubre no consigo firmar en ningún sitio y firmo en el Villarreal C en tercera división. O sea, doy 2 pasos para atrás. Tercera división a jugar contra equipos de algún conocido jugaba en un equipo rival cuando yo hacía años que no. Y sí, te tratan un poco de, mira, la estrella que se estrelló y a ver, no es fácil. No es fácil, pero por suerte, o sin suerte, o por trabajar y confiar y luego, te dan en Villarreal, la verdad que se portaron genial conmigo y conseguí otra vez, del C pasar al B y luego cuando acabé en el filial, se me presentó la oportunidad de ir a Soria y ahí ya enganché hasta día de hoy. Pero sí que tuve 5 meses curiosos, sí, curiosos. Por definirlos, ¿no? Vamos a dejarlo en esa palabra. Sí, curioso. Recibí, entre comillas, lo que merecía. Igual no tanto, pero para mi gusto no tanto. No hacía falta tanto, pero mal no me vino. Lo pasé mal, pero mal no me vino. Y preguntarte, ya que has dicho esto y me interesa bastante ya para
para ir acabando, esa etiqueta de estrella, como tú bien dices, en una cantera muy pequeñita como era la del plantel, que es verdad que había jugadores, como ya hemos comentado, que tenían mucha calidad, pero además tú pruebas en el Real Madrid, luego ya vas a la cantera del Levante. Esa etiqueta de estrella que se te pone, en este caso, a comparación de los jugadores que habías conocido, no sé si te pesó mucho o solo notaste en ese momento que me dices, oye, mira, tuve que dar 2 pasitos atrás y ahí me pegué una, por decirlo mal y pronto, una hostia de realidad, pero no sé si esa etiqueta de estrella, ¿cómo la llevaste? ¿Cómo definió tu carrera como deportista? Yo creo que lo demás de estrella me llegó en el Levante. Cuando, firmo mi primer contrato profesional bueno, que si la cláusula de 10 millones, que si foto en el periódico. Y yo creo que eso no lo manejé bien tampoco, que yo fuera un chulo ni un... Pero bueno, me costaba salir de lo que yo creía que hacía bien en el campo y que tenía que hacer eso. Y me costó sobre todo cuando se fue Luis García, que era como mi padre. Me costó el tener que hacer otras cosas en el campo, aparte de las que ya hacía, o dejar de hacer algunas para hacer otras. También era joven. Yo creo que eso fue lo que me costó. De estrella como tal, bueno, igual por ahí, por los periódicos, una cláusula de 10 millones y no sé qué. Lo de estrella no me lo puse yo, pero al final, pues te lo pone la gente. Pero yo creo que no hay ciertas cosas que no maneje bien. Luego las cesiones tampoco tuve mucha suerte, entre comillas. Aparte de, obviamente, parte de culpa siempre la tiene el jugador, obviamente. No siempre es culpa de los demás. Tampoco tuve suerte, entre comillas, y pues caí un poco, sí, un poquillo. Y preguntarte, Marc, es cierto que, si no me equivoco, debutas en Copa del Rey con el Levante, pero en Primera División no llegaste a debutar en el campo, ¿no? No sé si estuviste en algún partido en el banquillo, pero debutar como tal, no sé si debutaste con el Levante. No, estuve 6 meses cuando estaba Juan Ignacio Martínez. Estuve 6 meses, alguna vez fui convocado, pero casi siempre ni me convocaba. Y estuve 6 meses y no pisé el campo. Y esa espinita que tienes clavada, es cierto que eres un jugador completamente experimentado, son más de 5 temporadas, si no me equivoco, en Segunda División, haciendo más de 6 asistencias, siendo uno de los jugadores renombrados a lo largo de estos últimos años como una de las mejores zurdas, por la verdad que el tacto que tienes con el balón y esos balones parados que prácticamente los sacas tú en cada equipo que estás. No sé si esa espinita de jugar en Primera División la sigues teniendo. ¿Estás a gusto donde estás o aún ese sueño está latente y quieres llegar a conseguirlo? A ver, yo mientras me encuentre bien, y creo que puedo seguir encontrándome bien años, no diría espinita, porque espinita es como que me molesta. No es que me moleste, obviamente, me encantaría poder debutar en Primera, me encantaría, o jugar, pero no es que me obsesione. Obviamente, mientras siga en activo, o sea, el día que no quiera progresar, me tendré que hacer un planteamiento de hasta dónde llegamos. Pero mientras siga como ahora, obviamente, claro que quiero jugar en Primera. Ahora mismo, pues es complicado. Estoy en el Dense y peleo por otras cosas igual de bonitas, porque por suerte, por desgracia, he peleado casi más por no bajar que por subir. Entonces, pues, tiene su parte bonita también, sobre todo cuando sale bien, es muy bonito. Pero, y esperemos que salga bien esta vez, ¿eh? Yo estoy convencido de que sí. Además, nos veo bien, nos veo muy bien. Entonces, estoy convencido de que sí. Pero bueno, espinita no, yo diría más motivación, más que espinita, porque espinita es como, me suena como malo. No me quejo, o sea, no me puedo quejar, pero sí, ¿por qué no? Mientras siga como ahora, sí, ¿por qué no?
Bueno, ya te digo, ahora son 1 gol y 5 asistencias, tu nivel cada día parece que crece y eso que la edad apremia, pero estamos viendo a jugadores, bueno, yo la verdad que veo por ejemplo a Quique García haciendo su mejor temporada en la primera división y como tú bien dices, ¿por qué no? ¿Por qué no que llegue esa oportunidad de primera división? No sé si, para acabar, Marc, ¿en algún momento tuviste alguna oportunidad que no que desaprovecharas, pero que dijeras, oye, si hubiera cogido este camino, a lo mejor sí que hubiera llegado a jugar en primera división? No sé si te ha pasado como jugador profesional. Pues no es que yo no eligiera un sitio y luego ese sitio subiera, sino que he podido ir 2 veces a sitios que han jugado en primera, pero siempre me ha pillado con contrato en vigor y con los problemas de los traspasos, de cierre de mercado, de debilitar la plantilla. Me ha pasado 2 veces. Una estando en Soria y el año pasado. Que bueno, no hubiera ido al Español, que no estaba en primera, pero bueno, acabó ascendiendo. Entonces, y bueno, y luego fue en Soria, después del playoff con el Valladolid, me llama el mismo Valladolid porque, bueno, querían, que de hecho es el mismo director deportivo que tengo ahora. La casualidad. Miguel Ángel Gómez está director deportivo y me quiso llevar para allá, pero no se pusieron de acuerdo con el traspaso. Y el año pasado, pues 3/4 de lo mismo, pero con mucho menos tiempo, con 2 o 3 días de mercado. Te viene el Español y bueno, mira, pues Marca, nunca sabremos la verdad. A la tercera va la vencida, estoy convencido. A la tercera o a la cuarta, o a la cuarta, o a la cuarta, o a la quinta. Mientras venga una, da igual si es a la cuarta o a la quinta, da igual la que sea. Bueno, Marc, me quedo con lo que me has dicho, que ese sueño yo creo que lo vas a conseguir y te lo mereces por el trabajo que has hecho, que es abrumador, de verdad que si la gente te conociera desde tus inicios es impresionante lo que has trabajado y como tú bien has dicho, tu familia ha creído en ti y al final lo has conseguido y esperemos que llegues a esa primera división y lo disfrutes. Y quiero quedarme también en esta entrevista, Marc, lo que tú has dicho, os vais a salvar. Tú lo crees y si toda la plantilla y vamos, me consta que el entrenador así lo cree también, os vais a salvar. Es que esta confianza y esta dinámica positiva que lleváis seguro que os va a llevar a la salvación. Así que te deseo lo mejor y espero que en la jornada 42, si no antes, el Eldense esté fuera de los puestos de descenso. Muchas gracias. Ojalá que sea antes por el corazón de mucha gente. Pero sí, ojalá que sea cuando sea, pero que estamos convencidos de que va a ser. Pues Marc, un placer, espero y te deseo mucha suerte en este partido del fin de semana frente al Elche y como te digo, esperemos a hablar y en una situación mucho más idílica en la clasificación en otras ocasiones. Que vaya bien, Marc. Muchas gracias. Everyone sees, but only I know. Nothing to lose, nothing to say to make a whole. What if I should make a loss? Hold up both my hands, my fingers. Siempre que tengo que hacer este buenas noches y buenos goles de viernes, me encanta hablar de la segunda división y por supuesto tengo que hablar con Borja Aranda. ¿Qué tal estás? Muy buenas, ¿qué tal, Benedicto? Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Tú siempre polivalente, pero ya te digo yo que a mí esta sección que tenemos montada siempre que hago este buenas noches y buenos goles, siempre me gusta tocarla porque la segunda división lo hemos hablado ya en infinidad de ocasiones, pero es que esta temporada está siendo brutal, la verdad, está siendo brutal, la hipertensión más hipertensión que nunca, pero es que cada jornada que pasa te deja alguna incógnita, te deja alguna sorpresa, te deja algo que siempre es bonito repasarlo y esta previa de la jornada 32 creo que va a ser muy interesante, Borja. Sí, sí lo va a ser y tienes toda la razón del mundo. Creo que estamos ante una de las temporadas donde es más indefinible la clasificación, porque no hay un equipo que realmente esté dominando con puño de hierro. Quien más lo pareció fue el Racing de Santander y hemos visto que ha tenido también esa fase complicada de la temporada, donde enganchó varios partidos sin ganar. Acordémonos en esa franja de diciembre donde enlazó 5 partidos o 6 sin ganar, 4 derrotas, 2 empates, juntando la Copa, juntando la Liga. Entonces, ahora parece que el Racing se vuelve a recuperar, pero más allá de eso, pues tenemos algún equipo revelación como el Mirandés, el sorprendente Huesca, pero bueno, sí que es cierto que no hay
hemos visto un claro candidato al ascenso, donde parecía que iba a ser el primero sí o sí, y aquí está todo mucho más disputado. Quizás va a estar menos emocionante el descenso, porque hay 3 plazas que parece que están muy asignadas, pero el resto, tanto el playoff, el ascenso, como esa plaza de descenso última, va a ser una batalla sin cuartel. Como tú bien has dicho, yo creo que hay 3 puntos de interés claros en ese liderato cambiante constantemente jornada tras jornada. Los playoffs, la verdad que va a ser una absoluta locura, no solo quién se mete, sino en el orden en el que van a estar y, por supuesto, el descenso, que es cierto, lamentablemente, Borja, que hay 3 equipos que ya... si no los quieres dar tú, los doy yo, que son Racing de Ferrol, Tenerife y Cartagena, completamente descendidos a Primera Federación, y hay un puesto, o va a haber un puesto en el que se salve y el otro baje. Quiero destacar varios partidos de esta jornada, empezando precisamente por ese puesto de descenso que tanto se mueve con un equipo de playoff, porque estoy hablando del Elche Eldense. El Eldense, con José Luis Oltra, lleva una racha muy buena y ya sabemos cómo juega el Elche de Sarabia, vamos. Yo creo que va a ser un partidazo, vamos. Bueno, va a ser un partidazo y evidentemente con muchos equipos mirando de reojo. En este caso no solo ya los de arriba, porque el Elche está peleando por el ascenso directo, pero yo creo que Real Zaragoza y Málaga, que se está metiendo en el lío poco a poco el equipo de Pellicer por empatar tanto, porque fíjate lo que es la vida. El Málaga es el tercer equipo que menos pierde, ¿no? Es verdad que hay varios que están empatados a derrotas, pero es un equipo que gana muy poco. Entonces este partido del Eldense va a ser interesante. Es verdad que Oltra le ha cambiado la cara al equipo, compite mucho mejor. El Eldense, hablamos de un equipo que iba sin rumbo en la categoría y, por ejemplo, para tener una estadística, últimos 6 partidos solo ha perdido 1, ha ganado 3, entre ellos a un rival directo como el Zaragoza, que goleó en la Romareda, y eso ha cambiado un poco la dinámica y ha recuperado futbolistas. Compitió muy bien, a pesar de que fue sobre la hora el empate contra el Mirandés. Un buen Víctor García, donde también hizo un buen partido saliendo desde el banquillo Gassama, que está siendo un futbolista importante, un jugador que le teníamos ya un poco perdido la pista después de esa etapa en el Málaga, donde salió sin dar rendimiento. Luego estuvo por el Racing, donde solo hizo un gol, se fue a la Nortosi, se acabó también jugando en una liga menor como es la Liga de Argelia, pero bueno, parece que el Eldense le ha recuperado y está empezando a ser un futbolista influyente dentro de lo poco que ha podido ir participando. Yo creo que el Eldense es un rival que ahora le compite de tú a tú, pero es cierto que hablamos del Elche, que es un equipo que sabemos que su filosofía de juego es muy importante. Es verdad que le está costando enganchar 2 victorias consecutivas al equipo de Sarabia. No termina de arrancar, pero viene después de ganar al Castellón, lo cual por la comunidad siempre es un partido importante, y empatar ante un Real Oviedo en el Tartiere, que siempre es un gran resultado. Mira, hemos tenido la suerte en este Buenas noches y buenos goles de hablar con Marc Mateu, el jugador del Eldense, y quiero preguntarte a ver si tú estás de acuerdo, porque yo, sinceramente, Borja, no he sabido responderle a esto, pero él ha sido muy claro, me ha dicho, para salvarnos necesitamos llegar a 50 puntos. ¿Tú estás de acuerdo? 50 puntos. Yo 50 puntos, a ver, para que la gente se haga un poco una idea. Es que en 50 puntos tiene el Almería ahora, que va séptimo, ¿eh? Pero te explico, la temporada pasada se salvaron Mirandés y Huesca con 49. Por cierto, Mirandés y Huesca, que fueron los 2 últimos equipos en no descender la pasada temporada, y están peleando el ascenso a Primera División la temporada siguiente. Esto nos habla un poco de lo que es la Liga Hypermotion. Pero, a ver, 50 puntos debería de ser una cifra de salvación. Sí, es un poco la marca. Es como los 45 de Primera División, ¿no? Que parece que siempre se marca un poco ahí en esa media. Yo, no sé, echando cuentas, creo que este año a lo mejor con 48, 47 te pudieras salvar, pero también va a depender un poco de lo que va a apretar el Eldense. Hay que tener en cuenta que ahora mismo están metidos en esa que estrena entrenador con Gavi. Vamos a ver cómo funciona. El Albacete y el Castellón tampoco están mucho más lejos. Vamos a ver cómo se aprieta, pero sí estoy de acuerdo con Marc Mateu que 50 puntos puede ser una cifra para asegurarte o acercarte a la salvación. Tienen confianza plena, ya lo hemos escuchado antes, tienen absolutamente la confianza de que se van a salvar, así que vamos a ver qué equipo puede recaer esos puestos de descenso. Quería destacar también, ya mirando un poquito más arriba, para mí el partido de la jornada, sin lugar a dudas, sábado 6:30, Mirandés, Racing de Santander. ¿Quien gane va a ser candidato absoluto a el ascenso directo o crees que todavía no se puede hablar de ello? Bueno, yo tengo la sensación de que el Mirandés está, aparte de que evidentemente sorprendido a todo el mundo, está aguantando muy bien el tipo. Y yo tenía muchas dudas, Adri. Yo creía que el Mirandés iba a llegar a esta fase de la temporada donde con el Granadas, Cádiz, Oviedos,
ir acercando poco a poco a ese sprint final, pues él podía descansar un poquito seguramente y no iba a aguantar ese nivel de puntos, pero ahí está, el equipo de Lichi está haciendo un trabajo brutal, donde es la consagración de muchos jugadores, de muchos futbolistas que yo creo que vamos a ver en Primera División. A mí hay uno que ya sabes que me pierde, que es Gorrochategui, que me parece que la Real Sociedad tiene un centrocampista ahí para jugar mucho en el primer equipo, mucho. Además, jugador de Primera División, también tiene al lado a Alberto Reina, que creo que se entienden a las mil maravillas. Panicelli, que a mí, por ejemplo, me ha cambiado totalmente mi opinión, porque lo poco que le había visto con el Alavés nunca me había convencido, y aquí en esta etapa Mirandés muy bien. Entonces, creo que es un gran partido porque además es un duelo de estilos. El Mirandés es un equipo ultra competitivo, que cuando tiene que ser reactivo lo es con mucha inteligencia, aprovechando sus carriles. Tiene además ahí mucha profundidad. En el último partido contra el Eldense vimos a Iker Benito, pero es un equipo que Lichi va moldeando según los encuentros y bueno, pues va también adaptándose a los niveles de presión, y el Racing es más rock and roll. El Racing es un equipo muy ofensivo, que a veces peca demasiado de eso, pero está guiado con un ataque donde creo que Andrés Martín está la mejor temporada, por lo menos que yo le he visto en cuanto a regularidad y nivel. Me parece que está fantástico el ex del Rayo Vallecano, que es un chico que vimos hacer una muy buena temporada en su día en Vallecas, pero es verdad que luego le faltó la constancia. Aquí la tiene, más los Pablo Rodríguez, Íñigo Vicente, Arana, Carricaburu. El Racing es un equipo que a nivel de intercambio de golpes te puede hacer mucho daño, y va a jugar contra un Mirandés que precisamente se adapta muy bien a los rivales y penaliza mucho a este tipo de equipos, así que creo que va a ser un auténtico partidazo. Hay que decir que lo primero, y yo creo que lo hemos dicho prácticamente todas las veces que hemos hablado de Segunda División, tanto en antena como fuera de antena, la temporada del Mirandés es digna de estudio, y no solo digo esto, sino que para mí, Borja, no sé si estarás de acuerdo, Alessio Lichi se ha ganado ya muchos años de futuro tras esta temporada, ¿eh? Mira, ahora pues ha pasado el tiempo y seguramente se nos ha olvidado, pero Lichi coge el Levante en una situación muy complicada ya para descender, pero cogió un equipo muerto y por lo menos le hizo competir. Menuda remontada pegó, en esos meses, Menuda remontada pegó, hay que recordarlo, sí. Y hay que decir que Lichi es un técnico que en categorías inferiores ha hecho unos números fantásticos. Entonces, creo que ha encontrado su lugar en el Mirandés, un equipo que no tenía presión ninguna, que siempre lo contamos como anécdota, pero es que la gente se tiene que concienciar lo que significa esto, que en pretemporada no tenía futbolistas y tuvo que suspender amistosos. Entonces, eso te habla de la realidad de esta confección de plantilla. Bueno, pues ha cogido a esos futbolistas que han ido llegando, muchos como siempre cedidos, jugadores que necesitan minutos y foguearse, y quizás cuando menos calidad, sobre todo a nivel ofensivo, tenía respecto a otras temporadas, no tenía los jugadores muy diferenciales, ¿no? El año pasado, por ejemplo, vimos la explosión de Elías, de Gabri, de otros perfiles. Bueno, pues este año ha llegado Panicelli y está empezando a funcionar. Roca poco a poco también ha sido un jugador que ha ido mejorando, y Zeta. Bueno, pues incluso cuando no parecía que tenían tanto como otras temporadas, pues Lichi lo que ha hecho es potenciar y hacer mejores a los futbolistas. Por ejemplo, un caso muy claro es Juan Gutiérrez, un chico que venía del Racing de Santander, de un papel discretísimo después de ficharlo del Ceuta, y esta temporada como central y no como lateral, en esta línea de tres, ha dado un nivel fabuloso. Insisto, creo que el trabajo de Lichi es para que el año que viene pueda liderar, con todos mis respetos, al Mirandés, un proyecto de un escalón por encima. Vete a saber si el Mirandés no hace ya la machada del todo y sube a Primera División, lo cual yo lo considero, Adri, seguramente una de las grandes gestas del fútbol español. Totalmente de acuerdo, y sería completamente sorprendente por, como ha dicho Borja y como ya hemos recalcado en diversas ocasiones, el inicio del Club Deportivo Mirandés esta temporada. Quiero destacar algún partido que otro más, no sé si centrar, no sé ni cómo definirlo, porque me parece, para mí, Borja, una final absoluta para el Granada, porque se enfrenta al Real Oviedo y les separan, si no me equivoco, ahora son 5 puntos, le podría separar 8. No sé si sería la última bala. Recordemos que el Oviedo ahora mismo está ocupando la 6ª plaza, el Granada es 8º. ¿Para ti es una de las últimas balas que va a tener el conjunto granadín? Bueno, yo creo que estando en la Almería de por medio, que no está bien el equipo del Rubí, y hay que decirlo, es verdad que viene de golear al Real Zaragoza, pero hasta esa victoria del Zaragoza estamos hablando de un equipo que llevaba sin ganar desde el 12 de enero, y eso habla muy a las claras de lo que es el Almería. Es decir, si contara
al Real Leganés son 9 partidos sin ganar, y eso para un proyecto como el del Almería, además con un con un jugador importante como Luis Suárez, pues todavía más. Entonces, claro, estando por ahí no te puedes fiar, y el Oviedo está a un punto. Creo que Granada, evidentemente, estando a 5 del playoff, se la juega. Además viene de la rajada de Escribá, te acordarás, con Onglá por ese error, donde creo que no estuvo acertado el técnico. Pero es que de los 3 últimos partidos el Granada es verdad que ha goleado al Racing de Ferrol, pero es que cayó 5-0 con el Córdoba, perdió con el Cádiz, que bueno, es verdad que en el Mirandilla puedes perder, eso es un campo difícil, pero es que no encontramos una victoria del Granada desde el 31 de enero contra el Eldense. Es un equipo que creo que lo que le está penalizando este año, primero, que creo que la plantilla no fue bien confeccionada. En algunas posiciones ha tenido muchas dudas durante el año. Luego, que es verdad que la baja, evidentemente, de Uzuni iba a ser muy importante dentro de que Uzuni quizás este año estaba con la cabeza seguramente en otras cosas. El fichaje de Stoichkov, hablábamos de un jugador que en esta categoría, en la Hypermotion, es diferencial. Pero es que Escribá es un cambio de rumbo respecto al proyecto inicial en la temporada, donde parecía que se quería llevar hacia un fútbol mucho más creativo, más ofensivo, más de posesión, y lo recordamos todos como que encima no salió bien, y eso fue muy, muy criticado en Granada. Claro, Escribá te da esa sostenibilidad que no te daba el equipo de Guillermo Abascal, pero es un equipo a veces más romo, que si tiene que llevar el peso del encuentro le cuesta mucho más. Fíjate que yo creía que el Granada era un claro candidato a playoff y ascenso esta temporada, porque a pesar de que le faltaba, ya te digo, alguna pieza, tenía algún jugador que evidentemente era de superior categoría, pero ahora mismo yo lo veo complicado y estoy contigo. Yo tengo la sensación de que si el Real Oviedo es capaz de ganar en Granada, en Los Cármenes, yo tengo sensación de que va a ser de una presión enorme, porque estamos hablando de un proyecto importante. Y fíjate que el Real Oviedo con Calleja pues también tiene sus críticas, porque es un equipo irregular, lleva 3 partidos sin ganar, es un equipo que siempre se mide en resultados cortos. Para que nos hagamos una idea de esto de los resultados cortos, que parece que siempre que entramos al programa lo decimos continuamente, es que la primera victoria que nos vamos del Real Oviedo de más de un gol es el 14 de diciembre. El resto de partidos son 1-0, 0-1, empates, derrotas por la mínima. Es decir, el equipo de Calleja se mantiene en la lucha en ese tipo de juego. Entonces, a veces, ante la plantilla que es muy buena del Real Oviedo, te da sensación de que es un proyecto que se le queda algo cortito respecto a las posibilidades que tiene. Bueno, así ganó una Liga Xavi, hay que recordarlo, que siempre está bien recordar esa situación. Como decimos, los granadinos, vamos a ver si van a poder llegar a esos playoffs. Partido importantísimo contra el Real Oviedo. Precisamente mencionabas al Cádiz, que es uno de los equipos que quiero destacar, y ya dejamos la bomba para el final, que es el partido del lunes, con un claro club que ahora mismo está en una decadencia brutal y que puede ser una de las mayores sorpresas de esta temporada. Quiero recalarme en el Cádiz por simplemente una estadística, Borja. 13 partidos con Gaizka Garitano, 7 victorias, 5 empates y 1 derrota tan solo. Están a unos 7 puntos ahora mismo de los playoffs, pero si sigue esta dinámica, cuidado que el Cádiz puede llegar, ¿eh? Mira, yo, hablando con Benítez, nuestro querido Alberto Benítez, en Marca, yo se lo decía cuando firma Garitano. Digo, seguramente Garitano no es el entrenador que más me apasione, porque es verdad que creo que es un técnico que, siendo un entrenador que le gusta la presión alta, que le gusta el pelear balones muy arriba para recuperar en campo contrario y el poder conseguir muchas ocasiones en base a eso, cuando ha tenido él que ser protagonista, le ha pesado y todos nos acordaremos de ese ascenso frustrado contra el Alcorcón con el Eibar, que era uno de los ascensos más claros que veíamos en la categoría, y se la pegó de una manera terrible contra un equipo descendido. Bueno, pues creo que a Garitano le ha pesado un poquito esa parte, ¿no? Que cuando ha tenido que ser algo más y ha tenido que ser un equipo más allá de ida y vuelta, de presión alta, de robo en campo contrario, de acumular mucho futbolista en definición, pues le ha pesado mucho. Entonces, creo que Cádiz tenía una cosa muy positiva, que era que dentro de su mala temporada solo podía ir a más. Entonces, en la idea de Garitano, que hace equipos muy competitivos, ya lo vimos con el Almería, la pasada temporada, que es verdad que era un proyecto evidentemente condenado al descenso, pero por lo menos le hizo competir y fue un rival más duro de lo que veíamos viendo en la temporada. Bueno, pues yo creo que el Cádiz lo que ha conseguido es poco a poco ser un equipo mucho más serio. El otro día precisamente contra el Granada, donde vemos que tiene a futbolistas que están dando rendimiento, o un Ontiveros que está en un proyecto importante. El gran fichaje
de la primera federación y me parecía un acierto y nos tiene que hacer ver que hay que mirar esa categoría. Cómo ha crecido, por ejemplo, Bojan Kovačević, que era un chico que no contaba y que de repente ha empezado a jugar y ha estado dando muy buen rendimiento en una defensa del Cádiz que siempre ha habido dudas. Bueno, Melendo también ha podido aportar, dentro de que es un jugador también a veces irregular. Yo creo que este Cádiz de Garitano es un equipo más competitivo y estoy de acuerdo contigo. Es de estos equipos que va de menos a más, que fíjate que está a 7 puntos del playoff, que está más lejos, por ejemplo, que el Granada, pero las sensaciones son muy diferentes. A mí el Cádiz me aporta más seguridad o por lo menos más confianza de que sí que puede hacer una recta final de mucho puntaje, y el Granada le veo un equipo que es mucho más capaz de pegar pinchazos o petardazos donde no lo esperas. Borja, el Cádiz está muy claro a este momento de temporada, ¿eh? Luego puede pasar en 3-4 semanas, puede cambiar. El Cádiz ahora mismo es el típico equipo que llega sexto a los playoffs y pasa a Primera División. Es que ha pasado tantas veces ya desde este formato que es que cuando ves a un equipo dices, oye, mira, es que este tiene pinta de qué es lo que va a suceder, y como bien dice Borja, esa dinámica positiva que tiene, pues al final de temporada siempre te da un plus más a pesar de quedar en esa sexta posición. Quiero destacar, hablar por supuesto de los otros partidos: Málaga, Racing de Ferrol, Levante Castellón, Eibar Huesca, Sporting Albacete, el propio Tenerife que se enfrenta al Cádiz que acabamos de hablar, el Depor Cartagena, pero quiero acabar con esta pedazo de bomba, Borja Aranda, lunes a las 8:30, un equipo que está, vamos, yo no sé si en uno de los peores momentos de los últimos 10-15 años. Estoy hablando del Zaragoza, que se enfrenta al Córdoba, un Zaragoza que está un punto por delante del descenso. De ganar el Eldense o de empatar el Eldense, cuidado contra el Elche, podría mandarles por primera vez en la temporada, si no me equivoco, al descenso al Zaragoza. No sé qué me puedes decir, pero me parece uno de los grandes chascos de la temporada, sin lugar a dudas. Bueno, es una de las grandes decepciones, la enésima de este Real Zaragoza. Estamos hablando de un equipo que siempre empieza con mucha ilusión. Este año otra vez había hecho un mercado fortísimo. Empezó bien la temporada. Recordemos que empezó, creo que fueron los primeros 4 partidos de Liga, fueron 3 victorias y un empate. El empate fue contra el Mirandés. Parecía que este año sí que iba a poder conseguir estar arriba, y de repente entró en una dinámica muy peligrosa. Ya cuando se marcha Víctor Fernández, el club tuvo que detectar que algo pasaba ahí, porque un hombre de la casa, un hombre que está en el Zaragoza, si sale de ese proyecto es porque hay algo a nivel plantilla que no está funcionando, o a nivel grupo. Bueno, llegó Ramírez y para mí ha sido entre sorpresa y decepción, y me dirás, o una cosa o la otra, ¿no? Bueno, yo creo que sorpresa en el sentido del fichaje. Yo no me esperaba como el de Zaragoza, tal y como estaba, en una situación complicada. Venía de salir después de una etapa en el Sporting donde le pasó algo parecido. Empezó muy mal cuando él llega al Sporting, pero luego la siguiente temporada él funciona bien. Y aquí es que no ha tenido tiempo, pero es que los números eran incuestionables. Ha tomado decisiones muy impopulares, por ejemplo la de quitar a Poussin, el guardameta francés, y poner a un Joan Femenías que ha sido muy irregular y que siempre ha estado cuestionado por la grada. Eso ha provocado que el Zaragoza haya sido inconsistente, donde muchos futbolistas como Aduares, que parecía que venían con un grandísimo cartel, no han funcionado. Quizás Soberón ha sido de lo mejorcito, pero ha estado lesionado mucho tiempo. Arriaga parece que ha sido una incorporación buena de invierno, pero es un equipo que ha tenido muchos picos de forma de jugadores, mucha lesión importante. Bueno, al final el Zaragoza se ha ido perdiendo, se ha ido cayendo en este problema, y llega Gavi, que al final hablamos de un técnico que viene del filial del Getafe, que tiene muy buenas referencias, que cogió el equipo en una situación muy complicada y que le tenía ahora peleando el ascenso en su categoría por abrir. Decía Gavi en su presentación que la base del calendario del Zaragoza al final es la Romareda, porque el Zaragoza le quedan todavía 6 partidos en casa, entre ellos el del lunes contra el Córdoba. Pero es que si nos vamos a mirar las estadísticas como locales, Adri, el Zaragoza es el tercer peor local jugando en un estadio como la Romareda, con una afición como la del Real Zaragoza. Es el tercer peor local de la Liga. Solo el Racing de Ferrol y el Cartagena han hecho peores números que el Zaragoza en casa, y eso nos habla de un equipo difícil de entender en cómo ha derivado el proyecto. Y encima viene el Córdoba, que tiene un pedazo de entrenador, y hay que reclamarlo y hay que decirlo a los 4 vientos, que es Iván Ania, que me parece un técnico espectacular. Ya el año pasado hizo una segunda vuelta en Primera Federación brutal, y creo que el rendimiento del Córdoba, con la plantilla que tiene el Córdoba, que es una de las más justitas de la categoría, le tiene en mitad de la tabla, cómodo en la clasificación y a 7 puntos de un playoff, que no me parecería descabellado si este Córdoba hubiera cogido un poquito de ritmo un poquito antes.
Bueno, pues este es el repaso a la pedazo de previa de una competición que así se lo merece, como es la Liga Hypermotion. Borja, muchísimas gracias como siempre y espero que te lo pases bien este fin de semana, no cabe duda. No cabe duda, además el fin de semana ya sabes, es nuestra piscina de bolas de Jaime Mateos y mía, estamos ahí todo el fin de semana, sábado, domingo, haciendo 2, 4 partidos, los que hagan falta, porque es una jornada siempre divertida, aprovechando el foco de las selecciones, bueno, pues se le da un poquito más de valor a esta segunda división. Ya nosotros que nos gusta y ahí estaremos. Muchas gracias, Borja. Abrazo grande, gracias a ti, chao, chao. Qué ganas de Fórmula 1, es cierto que ya ha empezado la temporada, ahora Gran Premio de China, Gran Premio de Shanghái. David Blay, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. A mí ya sabes que me gusta mucho la Fórmula 1, es la realidad, es verdad que hay mucha gente, tú lo sabrás, nombres propios en esta misma redacción, que preguntan siempre por los españoles, que va muy mal, qué tal, pero yo creo que es una competición y más esta temporada que se ha igualado mucho y yo creo que esta quali al sprint, luego vamos con los españoles, pero ha demostrado que hay muchos equipos en la pomada y 18 milésimas, si no me equivoco, ha separado a Verstappen de la pole que se la ha llevado Lewis Hamilton. Sí, yo creo que esos dos nombres son lo que va a acabar definiendo la Fórmula 1 de esta temporada. Fíjate que todo el mundo está mirando a la Fórmula 1 del año que viene con las nuevas especificaciones, con el cambio de reglamento, con el fichaje de Adrian Newey para que cambie presumiblemente lo que hace Aston Martin, pero después de un primer fin de semana en el que más o menos todo estuvo en orden, es decir, los McLaren estaban arriba, Ferrari no estuvo al nivel que se esperaba y a lo mejor sí que hubo una pequeña sorpresa que para mí no lo es tanto, que es que Max Verstappen, que no tiene el mejor coche ni de lejos, se colara donde se coló, pero ya en esta segunda carrera de repente nos hemos encontrado con cosas diferentes. No solo porque Hamilton y Verstappen tienen una rivalidad legendaria y no hay más que echar la vista atrás para ver aquel primer título del piloto holandés, sino sobre todo porque siendo conscientes de que ni Ferrari ni Red Bull están en su mejor momento, son dos pilotos de tal calibre y con tal motivación, es decir, Max Verstappen no sabe si está ante su último año en Red Bull y sabe además que no tiene el mejor coche y aún así quiere pelear por estar arriba, y Lewis Hamilton entra en Ferrari como el ocaso de su carrera, han demostrado que cuando tienes manos y tienes capacidad competitiva, te metes arriba. Y eso es lo que ha pasado en el día de hoy y me parece que para la Fórmula 1 y para el espectáculo es algo extraordinario. Bueno, vamos por partes porque esto que me estás diciendo es un incentivo brutal a incendiar lo que puede ser una de las competiciones más bonitas de los últimos años si vuelve esa rivalidad Lewis Hamilton y Max Verstappen. ¿Crees que a lo largo de la temporada se puede mantener? ¿Crees que esos dos nombres son los que va a estar más arriba? Me refiero porque se hablaba mucho de Piastri y de Norris, tú lo has dicho con McLaren. ¿No ves una lucha más global, sino de ese cara a cara? Yo lo que creo es que Lando Norris por coche va a estar arriba. Mi impresión de los últimos años de la Fórmula 1 es que ha habido gente que podía no ser el mejor piloto de la parrilla, pero ganar porque tenía un coche superior. Fue el caso de Sebastian Vettel, que era un extraordinario piloto, pero yo creo que Hamilton, Verstappen, Fernando Alonso son mejores pilotos que Sebastian Vettel. Pero aquel Red Bull era imbatible, le pasó a Jenson Button con el Brown. ¿Qué es lo que va a ocurrir este año? McLaren tiene una ventaja competitiva enorme con respecto al resto, pero el colmillo competitivo entre Hamilton y Verstappen puede compensar esa diferencia técnica que hay con McLaren. Aún así, en circunstancias normales, y te diría que sin arriesgar, es decir, sin ir a fondo al 100%, lo normal es que Lando Norris y Oscar Piastri siempre estén en una posición que más o menos se mantenga entre el 1 y el 4. Pero depende de los circuitos, de las especificaciones y del nivel de competitividad que se puedan encontrar. Creo que Hamilton y Verstappen van a animar el Mundial. Y eso es muy importante porque casi lo estábamos dejando de lado y fíjate que en teoría también debería entrar ahí Leclerc
que en un momento determinado puede hacer bastante daño. Y en algún momento también algún otro piloto como Russell que ya estuvo a buen nivel en la primera carrera. O sea que creo que puede ser un campeonato bonito porque hay mucha gente que puede quitar muchos puntos a mucha otra gente y esa puede ser una de las claves de lo que veamos. Esto es una gran noticia, esa competitividad que aumenta. Es un honor hablar contigo, Blay, y que me des estas noticias, porque ya mañana me voy a levantar con mucha más ilusión. Esto es la realidad, me voy a levantar con mucha más ilusión. Y luego quería destacarte de ese duelo que tú me has dicho de Hamilton y Verstappen, una cosa que no sé si me extraña o no sé si lo veo de manera diferente, pero viendo las últimas temporadas de Hamilton, que esté por delante Hamilton de Leclerc, ¿es normal? ¿Va a ser así durante la temporada? Como tú me has dicho, va a rascar Leclerc, pero ¿lo normal es que Hamilton sea el primer piloto? Lo normal no lo sería, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Carlos Sainz le mojó bastante la oreja a Leclerc. Totalmente. Lo que pasa es que luego, por diversas circunstancias, con problemas en las paradas en boxes o con abandonos, no estuvo por delante. Pero Leclerc no fue un líder extremadamente sólido de Ferrari y ahora además no tiene más remedio que consolidarse, porque una cosa era Carlos Sainz, que en teoría tenía menos experiencia dentro de Ferrari, y otra cosa es Lewis Hamilton, que es un killer absoluto y varias veces campeón del mundo. En principio el equipo está configurado para que Hamilton ayude a Leclerc a crecer, pero a mí me da la sensación de que Hamilton va a reventar a Leclerc porque tiene un coche que no es el más competitivo, pero que es más competitivo que el que ha tenido en los últimos años, porque tiene ganas, porque cuando llegas el primer año a Ferrari, esto ya lo explicó Fernando Alonso, hay una mística y un aura que te envuelve y que te da ese punto que a lo mejor no tendrías en otras escuderías. Y yo no te diría que Hamilton va a ser el 1 y Leclerc va a ser el 2, pero como Leclerc no espabile, para mí la diferencia de pilotaje es abismal ahora mismo, a pesar de la edad, entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc. Yo lo que no quiero perder, y lo pido por favor, son los lloros de Hamilton. O sea, no lo quiero perder, eso lo quiero tener en carrera. Por lo menos una radio así un poquito de llorando, que a mí me gusta escuchar a Hamilton así. Eso no lo pierde, ¿no? A pesar de llegar a Ferrari. No, él además se ha hecho un poco más cascarrabias con el tiempo y lo normal es que se queje en algún momento. Si además está peleando por estar arriba, que hace tiempo que no lo hacía y no se encontraba en esa situación, que tenga la posibilidad de pegar algún raje, pues si hay algún favorecimiento a McLaren. Me gusta. Ese espectáculo lo vamos a mantener. Las radios es que son muy importantes en la carrera, ¿eh? De verdad que es sensacional poder escuchar a los pilotos quejarse, hablar o pegar rajadas como las de Verstappen el año pasado. Y ya comentarte, ya pasar al tramo duro de esta sección de Fórmula 1, que es hablar de los españoles, no solo porque se hayan quedado en esa Q2, sino porque sus compañeros les han mojado la oreja. Sí, y yo creo que en el caso de Fernando Alonso, la verdad es que es sorprendente, porque él ha estado muy por encima de su compañero desde que entró en Aston Martin. En el caso de Carlos, no sé si es algo que tiene que ver con el hecho de que está menos adaptación, ¿no? Adaptado al coche, y que además también China es un circuito un poco menos común de los habituales. No creo que esa vaya a ser la perspectiva que tenga el español durante la temporada, pero es verdad que es un toque de atención, porque al final a ti te fichan para ser posiblemente el líder de esa escudería después de todas las circunstancias que engloban el hecho de que hayas salido de Ferrari, y lo normal es que en plenitud de condiciones, por decirlo de alguna manera, tanto del coche, aunque ese Williams no tiene plenitud de condiciones nunca, pero bueno, tanto del coche como tuyas, es bastante preocupante que en la segunda carrera te pueda mojar la oreja a tu compañero. Entonces, yo no sé si en el tema de Fernando Alonso influye también una ligera desmotivación, pero en el caso de Carlos me ha parecido sorprendente. Yo creo que esto en un momento determinado puede ganar alguna quali, pero luego en carrera siempre acaba perdiendo comba. Pero Carlos Sainz es un buen calificador y a mí me ha parecido bastante sorprendente, independientemente de que luego su coche no vaya cara al aire, como hemos visto en el día de hoy. Bueno, ese toque de atención que recibe Carlos por su compañero, porque, como hemos dicho, les han mojado la oreja. Ambos dos han llegado a la SQ3. Mañana, horarios, Blay, duros todavía, porque estamos en China, claro.
es que los horarios de las 7 de la mañana para quien se quiera levantar o acostar a esa hora, Total. que cada uno tiene su circunstancia, y recordemos que el domingo la carrera es a las 8. O sea que el otro día hablábamos de que es una hora absolutamente decente ya para aquellos que nos levantamos habitualmente a hacer grandes premios, porque recordemos que el primero se disputó en Australia a las 5 de la mañana, hora española, pero mañana ya a partir de inicios de la madrugada la gente puede tener espectáculo de Fórmula 1 con todo lo que tiene que ocurrir después de lo que hemos visto en el día de hoy. Bien, pues mañana hablamos, Blay, de cómo ha ido esa sprint, de cómo ha ido esa quali para la carrera, y vamos a desearle un poquito más de suerte a los españoles, tanto a Fernando Alonso como a Carlos Sainz. Muchas gracias, Blay, que vaya bien. Igualmente, buena nit.